Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Puerta a lo desconocido, donde la ciencia y la objetividad se dan cita. Hoy verán que el programa es diferente porque ustedes nos están viendo a través de sus pantallas. Desde aquí queremos no solo ponerle voz, sino saludarle y darle, pues eso, las gracias por estar aquí con nosotros. Como verán, eso nos van a impedir que, como otras veces, nosotros hagamos payasadas, como siempre hemos hecho, porque ahora tenemos que estar más serios, porque si no ustedes nos van a juzgar y no queremos. Hemos visto muchas veces por la calle personas que hablan con sus mascotas, con sus gatos, con sus pájaros, y muchas personas piensan que si están locas, que cómo un animal puede entender a esa persona o cómo una persona puede entender a ese animal. Hay quienes dicen que es posible la comunicación animal y hay personas que precisamente tienen esa facultad o esa capacidad de hablar con los animales. Es el tema que hoy vamos a abordar, comunicación animal, si realmente podemos hablar con los animales. Como cada noche y como cada programa, no podían faltar aquí en esta mesa, ya ven ustedes que no les engaño, que son ellos. Ángel, nuestro responsable coordinador del equipo de investigación y además nuestro dibujante, nuestro particular Dalí, que cada semana él dibuja y todavía seguimos después de un mes sin entender qué dibuja. Ángel, buenas noches. Una noche más, buenas noches. Supongo que ahora es mucho más fácil. Aquí están viendo ustedes que Teresa le está enseñando el dibujo, que hacen algo, y ustedes ya nos dirán a través de WhatsApp, a través del 722 28 66 67, lo que ustedes creen que dibuja Ángel. Teresa, buenas noches. Buenas noches, un programa más hablando de lo que más nos gusta y un tema fascinante. A mí es que me encanta este tema. Comunicación animal, algo más que interesante. Hemos visto mucha gente que habla con las mascotas. Yo hablo con mi gata, Y la gata habla conmigo, lo que a veces digo, la entiendo y a veces sí que llego a entenderla. Miquel Soler. Buenas noches, ¿qué tal? Nuestro psíquico. Clarividente. ¿Tú hablas con los animales? Bueno, yo tengo un gato y un yaco y también hablo con ellos, o sea, entienden cuando quieren. ¿Y tú los entiendes a ellos? A veces. Sí. Bueno, pues para hablarnos sobre comunicación animal, qué mejor que hablar con una persona que tiene esa facultad o capacidad o experta en comunicación animal. Para eso, Teresa Porqueras, que la conoce mejor, es la que mejor puede presentarla. Teresa, ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono? Pues tenemos a Olga Porqueras. ¿Es posible entablar un diálogo con un perro, un gato, un elefante o un león? Aunque parezca increíble, sí lo es. Y dicho proceso va mucho más allá de las simples palabras. Nuestra experta se llama Olga Porqueras y hoy en día es toda una reconocida animal communicator, quien cree que todos tenemos esa portentosa capacidad de leer, sentir e interpretar el alma de los animales. Por ello realiza cursos periódicos a lo largo del mundo enseñando sus técnicas. Ha publicado un DVD y un libro, Terapia para Animales. Además, en su web douladelalma.com pone a disposición de todos sus conocimientos. Según Olga, los animales de compañía entran en nuestras vidas para ayudarnos en nuestro crecimiento. Y así sucedió con Tana, una bonita perra pastor alemán que cambió para siempre la vida de nuestra invitada. Bienvenida, Olga. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según desde donde nos escuchen. Buenas noches, Olga. Soy Fran. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por atendernos a estas horas de la noche. Olga, ¿es posible la comunicación animal? Sí, es muy posible, no es posible, es una realidad. Es una realidad, no es ninguna, la comunicación no es ningún don, es una capacidad que todos tenemos. Solo hemos de recordar cómo hacerlo, nada más. Porque nacemos con una capacidad, con esa capacidad no debemos olvidar que somos animales. Esa comunicación es verbal, es telepática. Es comunicación telepática. Comunicación telepática, con lo cual no está al alcance de todo el mundo. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos saber sobre un animal cuando te habla? Sus enfermedades, sus inquietudes, su estrés, su bienestar. ¿Qué podemos hablar con un animal? Es decir, con un perro, ¿qué conversación podemos tener? Porque claro, ellos se comunican cada día. En realidad el enfoque de una comunicación telepática siempre es puramente terapéutica. Me refiero que podemos tener una comunicación con nuestros animales de compañía, de familia, en casa, cotidiana, pero la finalidad del comunicador es una comunicación terapéutica. Frente a una situación
que puede ser conductual, anímica, porque los animales son seres sintientes y son seres sentientes porque tienen sentimientos, igual que nosotros. Evidentemente una enfermedad no, porque sí podemos saber cómo llevan esa enfermedad o cómo se encuentran, pero un comunicador no hace un diagnóstico, ya que los animales son igual que nosotros. Nosotros no sabemos qué enfermedad tenemos, por eso vamos a un médico y le decimos me duele aquí o me molesta allí, ¿no? Y los animales te mostrarán pues molestia, te mostrarán cómo están llevando la enfermedad, exactamente igual que nosotros, igual que tampoco conocen de farmacología, porque nosotros en general tampoco conocemos de farmacología, ¿no? Entonces hay muchas personas que se creen que el animal le va a decir la patología que tiene, el problema fisiopatológico que tiene o incluso la medicación que necesita. No es eso, ¿vale? Pero sí es un coayudante muy importante en cualquier profesión que esté relacionada con el bienestar animal o incluso para particulares que quieran conocer mejor a ese ser que convive con ellos. Yo, Olga, te quería hacer una pregunta. No somos hermanas ni primas, ¿verdad? Porque yo también me llamo Porqueras, pero seguramente que en alguna cosa habrá. Bueno, para que los oyentes... Algo por ahí debe estar, ¿eh? Para que los oyentes, Pero, Olga, no crean que hay enchufe, que tú estás aquí por enchufe. No, tú estás aquí porque eres una profesional y porque tienes esa facultad, que no eres familia de Teresa. Nos apellidamos igual por casualidad. No nos conocemos de nada. No, pero yo tengo ganas. Yo te quería hacer una pregunta y es que yo hace un tiempo, a mí, bueno, los animales me encantan. Y bueno, yo vivía en una casa con un jardín amplio y venían muchos gatitos a casa y bueno, yo los alimentaba porque soy una apasionada de los animales, sobre todo de los gatos. Pro gato. Soy pro gato total. Y un buen día yo los alimentaba y bueno, a veces se dejaban acariciar, otras no. El caso es que un buen día, uno de aquellos gatos que yo alimentaba era de color negro. Lo vi que no se movía, estaba sentadito y me empecé a preocupar, ¿no? Pero qué raro que está aquí como tumbado y me quedé un poco impresionada y me acerqué y lo pude acariciar. Era la primera vez que lo acariciaba. Lo alimentaba, pero nunca lo había podido acariciar. Y me fijé y me lanzó una mirada, Olga. Me lanzó una mirada. Yo nunca había pensado que esto pudiera ser así, pero me dio una mirada. O sea, si las miradas existen, os puedo asegurar que con esa mirada me dijo, ayúdame, estoy mal. Yo sentí que necesitaba ayudar a ese animal, porque esa mirada no la olvidaré nunca. Entonces me fui rapidísimamente. Entonces mi exmarido me trataba de loca porque me decía, ¿dónde vas con este gato? Lo tengo que llevar al veterinario. Lo llevé al veterinario porque yo sabía que le tenía que ayudar de alguna manera. No le pude ayudar ofreciéndole una muerte digna porque este animal se iba a morir. O sea, ya me dijeron que estaba fatal, que se iba a morir. Y cogí, le volví a mirar en el veterinario, él me volvía a dar esa mirada, me la lanzaba todo el rato y yo sentía que me hablaba ese animal. Era como un momento de la muerte, ¿no? Yo no sé si esto... yo hasta que no he visto vídeos sobre cosas que has hablado de este tema, no me lo había planteado, pero esa mirada animal, Olga, a ti te suena, ¿no? Esto que te comento. Vamos a ver, la mirada que tú comentas es esa mirada de cuando un animal está en sus últimos momentos. Es una mirada que, si algún oyente la ha vivido, sabe muy bien qué mirada estás hablando, porque siempre es la misma mirada, que no hace falta recuperar la capacidad de comunicación. Ellos saben que se van a morir, ellos lo saben, lo sienten. Sí, tanto. Ellos mucho antes de que nosotros los llevemos al veterinario para un diagnóstico, ellos ya saben que se van a morir. Pero no quiere decir que sea mañana, ni pasado, ni el otro, como es en tu caso, que podría ser, evidentemente, y fue así, ¿no? Esa mirada ya es de los últimos momentos. De los últimos momentos. Normalmente esa mirada es la solicitud de una eutanasia. Ya no quiero más, hasta aquí. Sí. Olga. Y eso ocurre en los animales de familia. Dime. No. El gato puede presentir, los animales pueden presentir su propia muerte. Hay un hospital londinense, esta famosa historia de ese gato que se pasea por los pasillos y que entra en la habitación donde parece que el paciente va a fallecer en pocas horas. Es decir, también tienen la facultad de predecir o de ver o de presentir la muerte de una persona. Sí, pero no le pongamos trascendencia. La gran diferencia entre los animales y nosotros es
es que nosotros no observamos. Miramos y vemos, pero en general no observamos. Si observáramos, y además, a más, si en lugar de oír, escucháramos, estaríamos mucho más presentes y por tanto seríamos capaces de percibir muchísimas otras cosas que se nos escapan. Como Entonces, los animales, a ver, si algo me han enseñado a mí los animales es que a estar en la tierra. Y era una persona sumamente espiritual, venía de un mundo muy espiritual y he tenido muchas más percepciones y mucha más instinto desde que trabajo con animales, desde hace más de 20 años, que antes. Entonces ellos saben. ¿Quieres decir, Olga, que los animales, por ejemplo, observan, cosa que no hacemos los humanos, ¿no? Ellos observan, claro. Por ejemplo, ellos viven observando. Cuando hay un terremoto, ellos saben horas por anticipado de que va a suceder algo malo, cosa que ser humano. Claro, porque están observantes, siempre. Pero hablamos también de... Los animales siempre están conectados. Están conectados con su instinto constantemente y es la ley de la supervivencia. Que eso podríamos hablar, otro programa que también puede ser debido a esa facultad que tienen los animales, de captar las bajas frecuencias, es decir, los infrasonidos que el ser humano no tenemos, pues ese receptor natural que por debajo de los 20 hercios, y que los animales sí, por eso son capaces de predecir esas vibraciones que le llegan de un terremoto, una catástrofe. Pero es una cuestión fisiológica. Claro, es una cuestión fisiológica, claro, nada más. Claro. No es nada fuera de lo que no podemos tocar, ¿eh? Claro, pero me refiero que ellos captan un sonido que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Exactamente. Pero un ser humano, o dependiendo de la frecuencia que trabaje el ser humano, también puede captar esas ondas dilemagnéticas sensoriales que un gato. Por supuesto. Pero nos lo hemos de trabajar. Ellos no. Estaríamos hablando de ondas alfa por debajo de los 20 hercios. No es el programa que corresponde, que hablaremos otro día, pero claro, el ser humano no tiene el receptor natural. Por debajo de los 20 hercios no oye. Los animales ya lo tienen innato, porque trabajan con las leyes naturales. En cambio, nosotros los humanos lo desechamos. Ahí está nuestro horror. Ojo. Claro. Nosotros lo que hacemos, el ser humano se adapta a la parte más fácil, a la parte que ve y a la parte que oye, pero no presta atención a lo que hay más allá de nuestra visión y mucho más abajo de lo que es nuestra audición. Y posiblemente por eso no hemos desarrollado... Pero podríamos ser como ellos. Sí, perfectamente, claro. Algunos lo somos. Sí. A mí me gustaría preguntar... Es que de base lo somos. Claro. El problema ha sido, igual que la comunicación animal, un niño nace con la capacidad de comunicar. Exactamente, y lo pierde entre 6 y 7 años. No lo pierde, bueno, se duerme. Lo duerme. La sociedad lo capa. La familia. Se duerme. Es una capacidad que se duerme, no se pierde. Es como ir en bicicleta. Si tú aprendes a ir en bicicleta hasta los 5 años y a los 45 vuelves a coger la bicicleta después de 40 años, vuelves a ir en bicicleta. Una preguntita. Por tanto, esa capacidad, Olga, se puede recuperar. ¿Qué opinan nuestros animales, los animales en general del humano? Porque yo personalmente, viendo las redes sociales, viendo la televisión, veo que el hombre es muy cruel. Utilizamos a los animales a nuestro antojo, los encerramos en jaulas. Una vez que, por ejemplo, en Navidad adquirimos un perro o un gato y cuando no nos va bien lo abandonamos. Hay maltratos continuos en las redes sociales, cómo se ve cómo matan a perros, a gatos, como a animales salvajes, cómo matan a las matanzas de delfines. ¿Qué opinan los animales del hombre? Mira, yo os recomiendo un libro a los oyentes y a vosotros. Os recomiendo un libro donde realmente se explica muy bien. Es una novela, es ficción, Se llama Juicio a los humanos. Juicio a los humanos. ¿El autor lo sabes, Olga? De hecho, se ha hecho una... Ahora os lo quiero decir el autor, mientras hablamos lo busco. No te preocupes. De hecho, se hizo una obra de teatro relacionada y realmente es tal cual. O sea, los animales están viviendo una experiencia
que nunca hubieran imaginado. Somos crueles, ¿verdad? Y el sufrimiento, el sufrimiento no tiene límites. El problema es que no tenemos un concepto de que realmente los animales son seres sufrientes, igual que nosotros. Y que cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando, aparte del maltrato, que eso es evidente y no hace falta mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a una vaca le retiran un ternero, sufre exactamente igual como una persona humana. Claro. O cuando Como una madre. los animales van al matadero y saben que van a morir. Ángel comentaba, ha trabajado en un matadero. Yo trabajé de, ¿sí? de jovencito en un matadero como mozo de almacén, Sí. y yo notaba cuando los cerdos llegaban a partir de mediodía, los descargaban y estaban muy tranquilos, sabían que... Pero a medida que se iba acercando la tarde, que es cuando llegaban ya los matarifes, es como si olieran lo que iba y se volvían histéricos. Y yo lo pasaba fatal. Bueno, y además hemos visto animales que en las puertas de ese matadero derramar lágrimas, que dice, bueno, pues vamos a ver, está derramando lágrimas. Hemos visto muchos vídeos que ese animal ha derramado lágrimas, es decir, hay un sentimiento y una emoción dentro de ese animal. ¿No, Olga? Totalmente, sí, porque por eso, a ver, sintiente es una piedra es igual de sintiente que nosotros. Cuando hace frío se encoge, cuando hace calor se expande, ¿vale? Sí. Pero no nos podemos limitar ahí con los animales, porque se habla de seres sintientes, pero es que van mucho más allá. Los animales, como os he comentado antes, son sentientes, porque tienen sentimientos, y esa palabra existe realmente, ¿no? Entonces, Sí, no, está... se mueven también a través de la emoción. Claro, yo no sé, cuando hablamos de Homo sapiens y a los animales lo llamamos animales, yo no sé si habría que invertir el término de Homo sapiens y ellos Homo animales y nosotros, pues claro, de sapiens, nosotros somos mucho menos que los animales. Una preguntita, Olga, ya que estamos dentro, que ya llevamos un ratito hablando contigo. Sí. ¿A qué edad te empiezas a dar cuenta tú que tienes esa facultad o capacidad de conectar y hablar con los animales? Yo me di cuenta, ya era mayor, ¿eh? Yo me di cuenta aproximadamente hacia los 30 años. ¿Y con alguna mascota? Oscura. Bueno, Tama, que era un perro, que es el que ha mencionado Teresa al principio. Yo estaba pasando una noche oscura del alma, muy fuerte, muy dura, muy larga, que eso es lo que produjo el cambio. Y yo en ese momento estaba tomando pues medicación normal, alopática, estaba tomando fitoterapia, estaba tomando homeopatía y esencias florales. Y no pasaba nada con él, es un poquito largo de explicar, pero os lo resumo. No pasaba nada con él hasta que yo cogía la botellita de esencias florales, las más conocidas como flores de Bach, ¿eh? Y cada vez que yo las cogía, él se levantaba y se ponía delante mío como si yo le fuera a dar un premio. Y yo no me enteraba de nada. Estaba muy ocupada mirándome el ombligo y lamiéndole las heridas con toda mi historia. Y un día debió pensar, esta no se entera y se va a enterar. Y tuve la sensación que me las pedía. Lo mismo que ha comentado Teresa con esa mirada, ¿no? Sí. Y me puse unas gotas en la mano. Yo ya trabajaba como terapeuta floral. Me puse unas gotas en la mano y me las lamió. Lo cierto es que todo ese aprendizaje me llevó a lo que estoy haciendo ahora, porque yo vengo de la terapéutica humana. Y realmente a partir de ese día, claro, yo en el estado en que estaba, no le dije nada a nadie, porque en el estado en que estaba, como le llego a decir a alguien que el perro me ha hablado, a las 2 horas estoy encerrada en un psiquiátrico. Claro, eso es, vamos, está a la orden del día. Yo siempre aplico el que cuando una persona dice que habla con Dios, dicen qué persona, qué buena persona, qué fe que tiene, pero como esa persona diga que Dios habla con él, dicen este tío está loco, ¿vale? O esta señora está loca. Es la gran diferencia. Exacto. Yo me imagino que cuando te das cuenta tiene que ser algo impactante para ti, es algo novedad, no te viene desde pequeñita y que tú puedas entender a un animal que te está diciendo me encuentro mal, muchas gracias por lo que me estás dando, tiene que ser un poco chocante, ¿no? Hombre, fue un shock porque yo no me lo esperaba y también tengo que reconocer que en aquel momento, a ver, a mí los animales me han gustado mucho siempre, pero yo luego con los años me he dado cuenta que no los amaba. O sea, me gustaban. De hecho, Tama era un perro comprado. Yo a día de hoy
soy vegana, no utilizo ningún material con animales, defiendo el bienestar animal en todo lo que puedo. Eso me produjo a mí un cambio en mi vida muy importante y muy intenso. Realmente lo que pasó también es que, claro, estoy hablando de hace 20 y tantos años. En España no había nadie. Por tanto, fue bastante... Ahora hay muchas comunicadoras, yo llevo 20 años dando cursos de comunicación y hay mucho, y es algo bastante usual. Lo que pasa es que en aquella época yo me vi más sola que la una y no sabía por dónde... Suerte de Internet, porque encontré a una persona que se llama Penelope Smith, que está en California, que es la precursora y una mujer extraordinaria que ya está medio jubilada, y me puse en contacto con ella. Porque, claro, yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba pensando. O sea, ese, por decirlo de alguna manera, ese sentido que se puso en marcha, yo no sabía manejarlo. No sabía lo que era, no sabía lo que me estaban hablando. ¿Cómo lo canalizas, Olga? Es decir, te armas de paciencia, intentas entender, haces un examen por la noche de ti misma y te dices, a ver, ¿qué me ha pasado o qué me está sucediendo? ¿Me va a seguir sucediendo? A ver, yo interiormente sentí que eso tenía que ser así, pero yo no le sabía poner nombre ni palabra. Me dio mucha tranquilidad, como si era algo que yo ya supiera, como aquello que buscas dentro en algunas ocasiones y dices, ¿esto es? Pues esa es la sensación que yo tuve. Pero claro, mi mente necesitaba una explicación. Claro. Entonces me puse en contacto con Penelope Smith, me enteré que daban cursos de comunicación. Para mí era imposible irme a California en ese momento a hacer un curso de comunicación. Ella me pidió 7 prácticas, me dijo si quería estar en su directorio y le dije que no, porque esto era para mí que me volar. Y un día, haciendo esas prácticas, pensé, vaya tontería, y esto yo lo llevo haciendo desde que soy una niña. Pero me pareció muy mala educación decirle eso por escrito y le solicité una sesión por Skype, a lo cual ella, cuando se lo dije, me dije, yo ya lo sabía, pero tú lo tenías que reconocer. Una preguntita, Y Olga. en el momento en que reconoces ¿Perdona? Una preguntita, Olga. ¿Crees que el ser humano está haciendo un cambio de conciencia? Porque en el 2012 sabrás que se hizo la Declaración de Cambridge sobre la Sí. conciencia animal. ¿O es Sí. insuficiente? A ver, para mí es insuficiente, lo que pasa que son muchos siglos con una conciencia animal y esto no se puede cambiar en 2 días. Aunque el aumento, si cuando yo empecé hace 20 años con la defensa animal me hubieran dicho que se conseguiría todo lo que ya se está consiguiendo, hubiera dicho que era imposible. Y 20 años en la humanidad no es nada. No es nada. A nosotros nos parece mucho, porque vivimos 80 o 90, pero en el cambio evolutivo del ser humano no es nada y se está consiguiendo mucho. Sí, Miguel. ¿También estás de acuerdo conmigo, Olga, que tener una mascota, sea un perro, un gato, un caballo, yo tengo un gato y un yaco, un lobo que habla, que me está dando muchos problemas, tiene que ver mucho con la energía de los dueños de la casa? Tenemos que también reeducar esta energía, porque los animales no solamente se enferman de esta energía negativa. ¿Cómo lo explicarías tú a los oyentes que por primera vez escuchan este tema? Y añado la pregunta de Miguel, que a ti no te gusta que llamen mascotas a los animales. No, ni mascotas, ni dueños, ni amos. Claro, yo eso es lo que te iba a preguntar, es decir, ¿cómo cambia tu percepción de tu ser dominante y un dominado? ¿Cómo cambia? ¿Cómo tratas a los animales? A ver, ¿de igual a igual? De igual a igual. Para mí son animales de familia. Hay un concepto, yo vivo en Portugal, y en portugués se llama animal de estimação. Pero No existe la palabra mascota, que es animal de estimación, animal cercana. Claro, pero el animal entiende que tú eres no el amo, pero sí quien lo cuida, quien les da de comer, quien les da de beber. Clarísimo. ¿Lo entiende? Claro. ¿Y te lo agradecen? Sí, infinitamente. A mí me encanta el término que usas, animales de familia, porque yo encuentro excesivo las personas que tratan a sus mascotas como si fueran hijos suyos.
lo encuentro un poquitín excesivo. Humanizar a los animales. Humanizar los A ver, animales, lo ha dicho Teresa. Humanizarlos no, pero en referencia a lo que me ha preguntado que le respondiera, que nos viene ligado con esto justamente, que me ha preguntado cómo le explicarías a alguien todo eso, ¿no? Sí, Es muy sencillo de explicar. Un hijo humano es un espejo de su entorno. Un animal de familia es un espejo de su entorno también. Y si hay estabilidad, si la familia tiene una vida medianamente coherente dentro de lo que se puede, ¿no? En estos tiempos, el animal es mucho más estable. Si realmente es una familia desestructurada, una familia con malos rollos, con una energía negativa terrible, etcétera, que etcétera, hay un animal con tanto el hijo humano Entonces, como el animal de compañía están mal. un animal con problemas en una casa, como dice Miguel que tiene un loro. Miyako, que está desplumado. Sí. ¿Eh? O sea, tendría una base en la familia, ¿no? Podría ser. Sí, Probablemente sí. Pero ya Podría le ser, viene de otros dueños, porque no lo cuidaban, no le daban de Claro, comer, es que- lo tenían encerrado. Yo no, cuando yo estoy en casa, hablo con él me contesta, imita mi voz. Ese es el gran problema, que cuando hablo por teléfono, hola, parece que la gente le gusta. Le gusta el mimo. El problema que yo tengo con este animal, que si no le doy yo de comer, él no come, él no bebe. Y esto me empieza ya a preocupar, porque he visto muchos profesionales y no me dan una explicación. Por eso que Claro. luego ya hablaremos A ver, de cómo lo primero que solucionarlo. tenemos, hablando sobre las emociones, Miguel, Sí. lo que primero que estamos detectando aquí es que realmente primero hay que resolver el trauma pasado. Ujú. Sigue encasquetado, se habría de ver, se Sí, habría sí, de mirar, sí, sí. evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero hablamos en general. A mí lo que realmente me llega es que realmente ha de limpiar ese pasado para poder, porque eso normalmente lo hacen por un nivel de ansiedad importante. Ujú. Y puede ser por una situación actual, puede ser por una situación pasada. Ujú. No hay ninguna diferencia con los humanos en eso tampoco, ¿eh? Quiero decir, no podemos generalizar, porque también los animales también tienen un pasado. Ya. Claro. Y ese pasado deja una impronta, y esa impronta nos está afectando al presente. Claro. Olga, Entonces habría de haber el caso, ¿no? En concreto. Pero en general es así. últimamente estamos viendo en televisión, en las noticias, que se están etiquetando, identificando como perros peligrosos, perros de presa, pero no peligrosos. ¿Los animales nacen agresivos o los volvemos agresivos? No, igual que nosotros tampoco. Con lo cual, etiquetar a un animal porque sea un pitbull como una raza peligrosa, quizás el peligroso habría que etiquetar al dueño, que es el que lo educa. Eso para empezar, y después que hay mucha o sea, te permiten muchas cosas. Los niños actualmente, el tema respeto y el tema educación está rozando líneas peligrosas también. ¿Vale? Entonces, a veces ves vídeos en internet donde hay un niño que está hablando claro y mal, puteando a un perro. Llega un momento que el perro se le llenan las narices como se te llenarían a ti. Se harta, Bueno, claro. se defiende el perro. No, se harta. Exactamente, Yo porque diría que hemos se de harta, partir de Fran. una base. Claro, Que pero, ningún animal va a hacer daño a un cachorro. es decir, yo te puedo contar muy brevemente, yo tengo un familiar que tiene un pitbull desde hace muchos años, ya viejecita, y las niñas, los niños, todo lo que han sido niños, se han subido encima, se les tiran encima, les tiran de la cola, y Claro. nunca ha hecho ni guau. Es que yo no he visto pitbull más dócil que ella. Es decir, los niños se les suben encima, que a veces digo, pero si es que no la dejan respirar. Pero esto es Y- como y las nada. personas. Claro, es decir, Pero es que además los pitbulls se crearon, la historia del pitbull real se crió como perro niñera. Correcto. que no es para Que las pelear, razas las crea el hombre. que no es para pelear ni para perseguir No. delincuentes. Yo siempre digo lo mismo. O sea, un Yorkshire Bueno, puede ser muy agresivo. Lo que pasa que, claro, una mordida de un Yorkshire es como una rapadora. yo tengo un Yorkshire y es la mejor alarma que tenemos en casa, Olga. Te lo digo sinceramente. Exacto. Es el animal Claro. que más vigila y que más avisa cuando pasa alguien por la calle. Cuando llega alguien conocido, sabes que llega alguien Sí. conocido. El Yorkshire vamos, es impresionante. Y no levantes la mano en broma a nadie de la familia porque te come, sea quien Claro. sea. Antes, Olga, antes explicabas que los animales son observadores.
¿Me puedes explicar cómo pueden saber los gatos de Teresa media hora antes de llegar yo a casa, que llego a casa, que voy para casa? Por el olor que vienes de trabajar. Mira, Es broma. muy fácil. Y además tienes un libro fantástico que habla sobre eso. Rupert Sheldrake escribió un libro que se llama De perros que saben que sus amos vuelven a casa. Pero estos son gatos. Es igual, es lo mismo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Tú con los animales de tu familia, igual que con tu familia cercana, tienes una conexión, ¿vale? Correcto. Por tanto, normalmente cuando nos vamos para casa, estamos pensando en casa. Y tú les estás diciendo, voy para allá. Mentalmente. O sea, No, realmente no sería- se lo estás diciendo, pero ellos están conectados contigo durante todo el tiempo. Correcto. Olga. Por tanto, dime. No, continúa. Pensaba que habías acabado. Continúa. Ah, no. Entonces, tú estás conectado con ellos. Es como si les dijeras, voy para allá. Porque los animales piensan en imágenes. Ellos lo que transmiten, nuestra mente hace la traducción simultánea, que telepatía es eso en realidad. O sea, telepatía no es como nos lo han contado en las películas, que es como si estuviéramos hablando ahora tú y yo aquí, ¿no? Telepatía significa sentir en la distancia. Entonces, ellos lo que están haciendo a la hora de hacer telepatía, nosotros, es sentir en la distancia, a través de imágenes, a través de sensaciones, a través de bla, bla, bla. Y a la inversa, también. Por eso los animales nos consideran muy incoherentes, porque el ser humano normalmente dice una cosa y piensa otra. Olga, ¿cómo una persona con la facultad de comunicarse con los animales, en este caso a ti como por ejemplo, va al veterinario y dice, mire, traigo a mi mascota porque desde ayer me está diciendo que le duele el oído? Claro, yo me tengo que imaginar la cara que tiene que poner el veterinario cuando tú le dices... No, a ver, no se puede ir así por la vida, porque si no es delicado. Vamos a ver, yo os voy a decir una cosa. Yo he tenido un montón de veterinarios en los cursos. Incluso he hecho cursos especializados para veterinarios. ¿Vale? Pero no todos los veterinarios son de mente abierta. Lo que pasa que tú... a ver, yo siempre digo que en la vida todo se puede decir. Lo importante es cómo se dice y cómo se lo dice según ¿Y a quién se lo dices? Claro, ¿y a quién se lo dices? Ese es ¿no? el kit de los humanos. Una cosa es que tú tengas la verdad, Exacto. lo sepas Entonces, decir... lo que... Sigue. Perdona, claro. Miguel, que no te he oído. No, que decía que depende mucho entre los humanos a quién se lo dices, porque tú puedes tener razón sobre un concepto, una idea, y luego falta que la otra persona sea receptiva, porque hay Claro. mucho prehistórico ambulante hoy en día. Cavernícola, tú lo has dicho. Me gustaría, perdona, Fran. No, espera, es que me ha puesto una nota aquí Dime, Teresa, dime. que ya Mascota no. como productora me está riñendo. Me Mascota está no. diciendo que rectifique y que diga, mascota no, animal de compañía. Es que Es que cuesta me ha cambiar. gustado, la idea. La idea es muy buena. Es y hay- buenísima. Animales de familia. Animales de familia. Y hay que... Pido disculpas a todos los que se Animales hayan de familia. sentido profundamente. Gracias, Teresa. Gracias. Claro que sí, claro que Olga, sí. pues lo dicho, animal de familia. Yo te quería preguntar si nos puedes dar algunos tips para que podamos utilizar nosotros en casa. Yo, por ejemplo, me gustaría comunicarme con mis gatos, tengo 4 exactamente, y a veces, sí, somos 2 míos y 2 de Ángel, y entonces me gustaría comunicarme con ellos, porque yo a veces lo abrazo, le beso, que Ángel se niega a que le bese, dice que no es bueno. Eso es humanizar Bueno, un esto, animal. a ver, Olga, ¿qué opina de los besos a los ¿Qué va? animales? ¿Qué va? ¿No? ¿Les En gusta? absoluto. Yo creo que son Los celos. animales se Lo que tiene Sí. Ángel son celos. Pero entonces, Eso es otra historia. Vale, pero entonces- los animales se besan. Sí, no los les animales molesta se que les besan besemos. aquí también. sí, es que muchas veces ponen como la patita y como diciendo, para, ¿no? Pero entonces, Ella me da la razón. O dame más. Pero No, bueno, pero- Ángel, tú cuando Teresa se te pide dejan, se la dejan patita, te dice, sí, tú te completamente. sientas y le das la patita. No, por lo tanto, Teresa tiene más afecto por el gato. entonces los tips estos que te comentaba, ¿cómo nos podemos comunicar con el gato? A mí me gustaría saber lo que siente el gato, o tengo que cerrar los ojos y concentrarme y ver alguna imagen, o cómo lo A puedo ver, hacer. es que no es tan fácil. Primero hay que reconectar con esa capacidad. Fluir. Porque tú vas a conectarte directamente desde el punto en el cual tú estás ahora. Es ¿sí? hablar alma Y con tú tienes alma. que Sí. Sí. Claro,
pero desde primero, a ver, el trabajo básico que se hace en el primer curso, que ya se sale comunicando, pero el trabajo básico es reconectar con tu parte más primaria y reconectar con tu parte más animal. Y a partir de ahí te pones, bueno, se hace a través de unos trabajos, etcétera, ¿no? Pero lo que sí puedes empezar o podéis empezar a hacer, por ejemplo, es sentaros con él, cerráis los ojos, ponéis vuestra atención en el corazón, en vuestro corazón, salid de la mente, la telepatía no sale de la mente, entre comillas, ¿vale? Conectáis con vuestro corazón y sentid a ese animal que tenéis al lado, a ver qué pasa. Con lo cual me dices que besar a un animal no lo humanizamos, que duerma con nosotros en la cama, tampoco. Tampoco estoy a favor de eso. Yo tampoco, ¿eh? A mí el mío me viene. Yo Cuidado. tengo mascotas y tienen su sitio, tienen su caseta, pero yo en mi cama, yo lo El siento, mío me no sé. viene. Entonces, volvemos a la pregunta. Tampoco estaríamos humanizando porque hay muchas personas que duermen con su perro, A su los gatos mascota. les encanta dormir en la cama. Sí. Sí, no, Pero está claro. el mío, somos mi pareja, yo y el loro tiene su lugar, se han hecho amigos, antes no se podían ver, obviamente, Sí. pero el mío duerme pegado con la cabeza a mi hombro derecho. ¿El Y loro? No, el gato. El gato. El loro no. El loro, Yo me he perdido entre el gato. El gato. Y como yo me mueva del lugar, que soy muy movible, el otro se despierta, me muerde diciendo, oye, ponte así porque si Ya, no, pero no claro, puedo dormir. El Pero eso tema, lo he hecho de pequeñito. o sea, pero el tema de los pelos en la cama, en la almohada, claro, un gato No, deja no mucho hay pelo, pelos. A mí no me muchas importa, alergias, ¿eh? Pelos. ¿no? Es un Vamos tema- a ver una cosa, te estás perdiendo una un buena momento de sensación. sanación. No, un momento de sanación muy importante. Yo. Los gatos son altamente sanadores, sí. Pero producen Y también dormir con un alergias a gato, través de los pelos. Para nada. Eso ¿No? es cuento chino. No. Yo soy alérgico. Perdona, Vamos a ver una cosa. yo tengo una gata Si y cua- vamos a imaginar que es un perro, ¿vale? Sí, sí. Nosotros para un perro somos su manada. Y una manada nunca excluye a ninguno de sus miembros. Y dentro de la manada, para que no se nos vayan, ¿somos el macho alfa o ellos son? Depende. ¿eh? No, hombre, Claro, ¿qué nos no consideran lo a diríamos nosotros? así, pero para que la gente lo entienda, sí. O sea, Nosotros seríamos necesitan el los macho animales de macho manada alfa. necesitan a alguien que les guíe. Ese problema que tengo yo con un gato de Teresa, que él piensa No, que pero un gato no, olvídate. él Un piensa gato que es no el lo vas macho a alfa educar. y yo creo que soy yo el macho alfa. Ahí y entra el conflicto. Tenemos unas discusiones, Bueno, pero... Teresa, yo te aconsejo, esta noche cuando llegues a casa, pones 2 platitos de leche, uno para Ángel, otro para el gato, y que hagan amistad y vemos a ver lo que sale de ahí. Sí, porque sí, la claro, verdad Olga, es que en casa hay verdaderas discusiones porque bueno, me lo Ángel le imagino. habla y el gato o sea, le responde, me ¿eh? contesta. Y, Te en contesta, mi casa sí. hay celos porque a mí el gato me busca, lo que Olga decía, sabe cuando yo llego, se pone contentísimo, el loro también, pero más el gato. En cambio, con mi pareja, le muerde, se pelea, le araña, ella ha cogido celos del gato porque no le viene, o sea, yo me echo a ver la televisión o sentado en el sofá y viene directamente. O sea, es curioso cómo la energía de un animal... pues, Vamos a recordar a nuestros oyentes qué tienen que hacer si quieren contactar con nosotros. Pueden hacerlo a través del WhatsApp al teléfono 722 28 66 67 y también a través de programas@ginradiobarcelona.com. No se preocupe si no les ha dado tiempo a apuntar el número porque los iremos repitiendo. 722 28 66 67 programas@ginradiobarcelona.com. Teresa, creo que tenías algo que preguntarle a Olga. ¿Estás apuntando? Yo quería pues tengo muchísimas Bueno, preguntas, tiene muchísimas preguntas. muchísimas preguntas, pero tenemos el tiempo justo. A mí los animales es que me encanta el saber que nos podemos comunicar, que podemos sacar aprendizajes unos de los otros. Y yo siempre he pensado que los gatos, los perros, no vienen a nuestra casa por casualidad. ¿Tú opinas que hay como algo predestinado, Olga? Sí, sin duda. Es que no hay ninguna diferencia con los humanos. Es que Igual, todos estamos igual que- interconectados. Volvemos a las leyes Claro, es que naturales. es lo Menos mismo. Ángel con su gato. Eso ya está. O sea, no tenemos que debemos dejar de acostumbrar la costumbre de hacer separación entre ellos y nosotros, entre los animales
y los humanos, tal. No, es exactamente lo mismo. Entonces, O sea, igual que esta nosotros conexión... no nos encontramos porque sí, los animales tampoco. Entonces, ¿creéis que esta conexión que habla Miquel es como la película Avatar, ¿no? Que todo el planeta, animales y plantas están interconectados. ¿Nosotros, el ser humano, habría roto esa conexión? La estamos rompiendo desde que la historia es historia. Bueno, claro, es que estamos nosotros, esa Sí, conexión. es que no es nuevo. De momento, el cemento, el hormigón y el asfalto está rompiendo esa barrera entre lo que es la naturaleza y nosotros. Entonces, cada vez le vamos comiendo más terrenos a ellos. Por eso cuando dicen, es que los jabalíes están invadiendo en la plaza del pueblo. No, perdona, los jabalíes estaban aquí ya antes de que construyéramos la plaza del pueblo. Exacto. Es decir, no son ellos los que nos invaden a nosotros, somos nosotros los que estamos invadiendo su terreno y su casa. Por lo tanto, ellos lo único que hacen es seguir el camino que han seguido sus ancestros desde miles y miles de años. Es como los elefantes. Si tú montas un hotel, y de hecho ya hay casos de que los elefantes cada año hacen una migración y pasan por el hall del hotel y les tienen que permitir, porque es que o eso o tiran el hotel abajo. Sí, y es así. Lo que nos hemos de concienciar es que somos el cáncer del planeta. El ser humano, eso totalmente. Solo hay una persona que parece que no se consciente, que es Donald Trump. Es la única persona que vive feliz y parece que no va con él. Y el presidente de Brasil, otro... También, son las dos únicas personas. Olga, ¿qué opinas entonces de la conciencia de las plantas? ¿O no entraría? ¿Crees que las plantas son seres sintientes, pero no sentientes, porque no tienen sistema nervioso? Perdóname, Olga, yo aquí voy a discrepar. Sí, se han hecho, eso es lo que te va a decir Fran. Se han hecho pruebas, Olga, yo no sé si lo has visto, hay unos vídeos, además han hecho unas pruebas en la universidad en Estados Unidos, en el cual a una planta concreta se le ha puesto unos electrodos, ¿vale? Y esos electrodos van conectados a un equipo que mide la frecuencia y vibraciones. Cuando a esa planta se le ha arrancado una hoja, el equipo ha emitido una serie de señal como si le estuviese doliendo. Eso mediante ensayos se ha comprobado que esa planta, cuando tú le haces un gesto de cortar la rama sin cortarla, vuelve a hacer los mismos picos de dolor. Y pasa a la inversa cuando le acariciamos las hojas o cuando le ponemos una música. Se ha detectado que las plantas sí que sienten como mínimo que se le está quitando algo, al menos, no sé si es dolor, si no es dolor, pero sienten algo. Hay unos impulsos nerviosos de la planta. No, nerviosos no puede tener porque no tiene sistema nervioso. Bueno, entonces... energético. Yo hablaría energético. ¿Cómo explica? Para que lo expliquemos de alguna manera. Ella puede sentir ese dolor, pero no puede procesar. ¿Y cómo explicamos? O sea, no puede decir, ¡ay, jo, qué dolor que tengo! No, porque eso no funciona a través de nuestro sistema nervioso. ¿Y cómo explicamos que esos campos electromagnéticos, que solo puede producir pues una neurona, active ese campo? Hay plantas que se ha demostrado que sueltan una toxina cuando la están atacando, cuando las... Sí, claro, hay muchas. Entonces, claro, se avisan entre ellas. Y plantas que permiten, según que animales trepen por sus hojas porque saben que eso le quita el pulgón, a los que son de eso tiene una savia amargante, es decir, parece que reconocen una situación, pues bueno, al menos de peligro, que es lo que quiere decir Ángel, Olga. Vamos a ver, sí, pero no. O sea, no, el proceso de reconocimiento y de sentir, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, del dolor, va a través de todo lo que es nuestro sistema nervioso. Y la planta no tiene sistema nervioso. Pero es que yo lo marcaría en el punto... Ahora, otra cosa es la parte energética, ¿eh? Pero estamos hablando del estudio este que comentas, lo conozco, y está hablando pura y duramente a nivel físico y de reacciones físicas. Pero, claro, la parte energética es otra historia. Pero claro, la declaración de Cambridge habla sobre la capacidad de los animales de exhibir conductas intencionales. Esas mismas conductas las tienen las plantas. No, de la misma manera no. No a ese nivel, Ángel. No a ese nivel. Claro. A este nivel nunca. Vamos. Igual que, por ejemplo, nosotros somos los únicos seres del planeta que tenemos la capacidad de abortar una acción. Me refiero. Quiero decir, yo me siento atacada y por instinto te puedo atacar yo a ti para defenderme. Pero también puedo decir, no, déjalo que haga, a ver qué hace. ¿Vale?
Los animales, los de 4 patas, no. Ante un peligro se lanzan, o sea, no se piensa en nada. O huyen en Entonces, muchos las casos. plantas o huyen, por ejemplo, ¿no? Las plantas es otro nivel. Lo cual no quiere decir que sean inferiores ni superiores ni nada, ¿eh? No, todos estamos aquí con la misma batalla de supervivencia y con la misma batalla de evolución. Yo no creo en las escalas, ¿no? ¿Qué se dice? Sí. Pero la planta no tiene la misma capacidad que tenemos los animales, ni muchísimo menos. Pero al igual que cualquier ser vivo nace, se reproduce mediante polinización, muere, sangra, sería la savia cuando se le corta una rama, y con lo cual, dependiendo de los daños que se le haga a esa planta, también muere, pues como consecuencia de la gravedad de los actos que le llegamos a hacer. Es decir, ¿dónde catalogamos a una planta? Un ser vivo sabemos que es, pero dentro de siente el dolor, son capaces de comunicarse con nosotros. Hay quienes dicen que en el Amazonas, por ejemplo, hay plantas y hay tribus que son capaces de oír. De hecho, Ángel va a contar algo, él como ADF que hace muchos años, en incendios. Ángel, es tu turno, y escúchalo, Olga, con atención. Yo soy jefe de voluntarios de las ADF, de Agrupación de Defensa Forestal, de aquí Cataluña, y llevo a mis espaldas más de 300 o 400 incendios, ya lo he perdido la cuenta, y en muchos de ellos, cuando son grandes incendios forestales, cuando tú estás delante de las llamas, eso que se acerca al incendio, yo he llegado a oír como un grito, un alarido que suelta el bosque en sí. Eso sería como un grito de alerta, de dolor de las plantas. Por eso te digo que yo creo que sí que tienen conciencia. Que no sea a nivel animal, pero esa conciencia Exacto, existe. ese es el gran error. Por supuesto, Ángel, que tienen conciencia, pero ese es el gran error, que las queremos siempre equiparar al nivel humano y eso es imposible. ¿Me explico? Pues, Olga Porqueras, yo no sé si hay alguna pregunta más porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Hay infinitas, pero... Infinitas. Teresa tiene Yo 4, tengo- 5 bueno, hojas o 6 de preguntas, sí, pero no creo me que... faltan Sí. un montón de preguntas. Yo me gustaría acabar con la idea de que yo cuando veo a mi gato, sobre todo a Peter, por ejemplo, lo miro y le digo, te amo, te quiero. Él me responde con una mirada y parpadea. Yo para mí eso es un yo también. Claro que sí. El mío, Pues cuando está contento, el mío saca la lengua, es curioso. Pues muy bonita la historia de Teresa, del gato que le dice yo también te amo. Es precioso. Olga Que Porqueras, observad, por favor, ¿vale? Pues- Observad y escuchad. tomamos nota, apuntamos, observaremos a los animales. Olga Porqueras, yo no sé si decirte comunicador animal o sí que tiene esa facultad. En cualquier caso, parece que tenemos algo. Bájale el micro, el 1, bájalo un poquito. Vale, en cualquier caso, Olga Porqueras, te damos las gracias por haber estado aquí, haber soportado nuestra batería de preguntas. La verdad es que ha sido un placer y nos gustaría contar contigo en otra ocasión, en otro programa, porque además vamos a profundizar sobre el tema de las plantas, si tienen sentimientos, si tienen emociones, si son capaces de sentir. Aquí ya hemos visto que hay diversidad de opiniones. Olga Porqueras, Claro. muchas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy grande y te invitamos a que estés aquí, esta es tu casa. Gracias, muchísimas gracias a todos. Un Hasta abrazo otra, grande. Olga. Teresa, Hasta otra. más que emocionante, interesante. Emocionante, interesante, cantidad de preguntas que se me han quedado en el tintero y que Que hablaremos se nos han quedado en que el se- tintero. a todos porque es un tema Es un tema que da nos mucho para toca a hablar. todos. Sobre todo del loro desplumado de Miquel. Que eso es un caso que yo creo que puede ser estrés. Supongo que, Es más que que Elena te ha estrés. dicho también que puede ser un Sí, proceso bueno. de estrés, Sí, etcétera, etcétera. claro. Pero bueno, es igual. Nosotros aquí no somos veterinarios y no vamos a entrar. Ángel ya ha visto que hay diversidad de opiniones. Ángel decía, pues eso, que él en numerosos incendios, y no lo dice él, lo dice mucha gente que ha estado en lugares así, que son capaces de oír. Decía yo que en el Amazonas hay muchas tribus que dicen que son capaces de comunicarse con los árboles, y que los árboles son los que le guían hacia esa presa. A esa... Conozco a un chamán que se comunica con... Sí, sí, buen amigo. y muchos cazadores que antes de ir a cazar van al chamán y el chamán le dice, no, tenéis que seguir esto, este árbol, lo otro, y parece que los árboles es los que le va dando esas señales. Teresa, yo no sé si todos podemos desarrollar esa facultad de hablar con los animales.
Olga nos ha dicho claramente que sí, que todos tenemos esta facultad de hablar de corazón a corazón, pero que con el tiempo nuestra evolución parece que la hemos olvidado. No, hay que hacer un trabajo interno y eso es lo que más nos cuesta a nosotros porque estamos mal acostumbrados. No sabemos trabajar nuestra energía. Somos 4, por no decir 3, los que trabajamos a diario la energía, que nos conecta a todos, vivos, con muertos, con animales, con plantas. Vale, pero para dar un primer pie, un primer inicio a que las personas que quieran intentar esa comunicación animal, ¿cómo tendrían que hacerlo? Conocerse a sí mismo, hacer una meditación, como ha dicho Olga, pues conocerse su corazón, que es de donde sale nuestra energía de alguna forma para conectar con los animales, con ser más observativos, porque perdemos la facultad de querer ver. No es solamente ver con los ojos, ahí es un error, es ver más allá. Bueno, ya ven que hay diversidad de opiniones, muchas opiniones. Ya saben que si quieren dejarnos algún mensaje pueden hacerlo a través del 722 28 66 67 o pueden escribirnos a programas@ginradiobarcelona.com. Hablábamos Ángel, Teresa, Miquel, es decir, besar a un animal que se acueste en la cama. ¿Estamos humanizando a esos animales, igual que estamos humanizando a muchos de los jabalíes que hemos hablado, que ahora salvajemente era? Claramente que no. Pero claro, pero es una cuestión de opiniones. Para Ángel, por ejemplo... El perro existe como perro a través de haberlo humanizado, de haber humanizado un lobo. Es que los corderos, las vacas, eran animales salvajes. Claro. Una vez que los domesticas... Bueno, yo no sé, ya ven ustedes que hay diversidad de opiniones. Gusto para colores. Exactamente. Yo no sé lo que opinarán nuestro próximo invitado sobre el tema de la comunicación animal. ¿Qué capacidad para hablar con los animales? ¿Qué nos pueden contar los animales, sobre todo a nivel de sanarlo? Y no sé, Teresa, ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono? Pues mira, como reza la Wikipedia, nuestro invitado es Miguel Pedrero, un escritor, periodista e investigador español. Actualmente redactor y coordinador de contenidos de la revista Año Cero, además de contertulio habitual y reportero del programa radiofónico Espacio en Blanco en Radio Nacional de España y asimismo colabora en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Su dedicación al misterio es total y por eso también presenta y dirige Milenio, un interesante programa sobre enigmas en la televisión gallega. Autor de infinidad de artículos y documentales, viene a nuestro programa para hablarnos de uno de sus 16 libros publicados, titulado Nos vemos en el cielo, escrito en colaboración con Carlos García Fernández y publicado en 2015. En esta obra se recogen toda una serie de testimonios reveladores sobre personas que dicen haberse comunicado con sus animales una vez estos han fallecido. Este inquietante trabajo literario nos ayudará sin duda a conocer de cerca más sobre la comunicación animal. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Encantados, muy buenas, hombre. Encantados de tenerte en el programa, que ya era hora. Igualmente. En primer lugar, date las gracias por estar aquí a estas horas, pues bueno, atender a nuestra llamada. Ya en mucho te damos las gracias. Antes, con Olga Porqueras, hablábamos de la comunicación animal y hemos entrado un poquito en un conflicto de división de opiniones. Hablábamos que si besar un animal o que se acueste tu animal, tu mascota, mascota no, animal de compañía o animal de familia en tu cama, sería humanizarlo. Para Ángel es humanizarlo. A mí no me gusta, pero Teresa, por ejemplo, Miguel dice que no, que para nada, que eso no es humanizar a un animal. Bueno, yo creo que es un debate que siempre está ahí, incluso entre los defensores de los derechos de los animales. Para mí eso no es lo importante, porque podemos estar en desacuerdo respecto a muchas cuestiones sobre si los animales tienen conciencia de sí mismos, sobre hasta qué punto son inteligentes, sobre este hecho de si los estamos humanizando, ¿no? Y en realidad ellos son animales y nosotros somos seres humanos. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que tienen sistema nervioso y sufren tanto físicamente como psicológicamente. Desde mi punto de vista, son bastante más parecidos a nosotros de lo que nos pensamos, por una razón fundamental, porque los seres humanos no somos otra cosa que animales. Probablemente mucho más inteligentes, pero yo creo que en ese aspecto también habría que discutir mucho sobre lo que consideramos inteligencia. Por ejemplo, desde el punto de vista
darwinista o adaptativo al medio, el animal o la especie más inteligente es aquella especie que logra adaptarse mejor al medio, ¿no? Esta es, digamos, una definición de inteligencia desde el punto de vista de la adaptación al medio o desde el punto de vista evolucionista. Pues desde este punto de vista, los seres más inteligentes no son ni los animales ni los seres humanos, son las plantas. Las plantas han conseguido adaptarse al medio mucho mejor que los humanos y cualquier otra especie de animal. Y de hecho, nosotros desapareceremos de la Tierra y seguirán existiendo los vegetales, seguirán existiendo las plantas. Entonces, ¿qué es inteligencia? Si consideramos inteligencia desde el punto de vista humano, somos superiores, pero si definimos inteligencia de otra manera, a lo mejor no somos tan superiores. Pues sí, además es un tema que habíamos hablado también sobre si las plantas eran capaces de comunicarse. Habías hablado tú de evolución y yo me voy a profundizar mucho más. Es decir, los animales están en constante evolución y adaptación al medio que nos toca vivir, pero el hombre estamos en una involución en estos momentos. ¿Crees que estamos involucionando y los animales están evolucionando? No, yo creo que los seres humanos, yo creo que todo lo contrario, estamos acelerando nuestra evolución desde el punto de vista tecnológico. Todos los desarrollos tecnológicos modifican nuestro cerebro y modifican nuestra percepción del entorno, pero es más, estamos a un paso y ya se está haciendo de que nos convirtamos en una especie de cyborgs. Es decir, que ya no solamente manejaremos tecnología con nuestras manos, sino que la tecnología irá implantada en nuestro cuerpo físico. Y eso sí que va a provocar grandes saltos evolutivos, ¿no? Yo creo que ese es el siguiente salto evolutivo, es el tecnológico, y yo creo que está ahí y es algo que no se puede obviar. Lo viviremos nosotros. Yo creo que viviremos ese salto tecnológico. Yo creo que no somos conscientes de lo que eso supondrá. Actualmente, por ejemplo, Google y otras grandes empresas de la información y el manejo de datos están desarrollando una serie de proyectos absolutamente alucinantes, como por ejemplo, y esto es algo en lo que está trabajando Google desde hace mucho tiempo, empleando inteligencia artificial, invirtiendo muchísimos millones de dólares, es que en un futuro no muy lejano todos estemos conectados a Internet a través de nuestro cerebro. Pero es más, como estaremos conectados, más que Internet, a una red de inteligencia artificial en la que estará prácticamente todo el conocimiento de la humanidad, nosotros podremos preguntarle a Google. Y Google nos responderá a nosotros mismos, de forma individual, a cada uno de nosotros. Es casi como preguntarle a Dios, ¿no? Pues tú le puedes preguntar, he conocido a una serie de personas que me han ofrecido trabajo esta semana, ¿cuál crees que me conviene más? Tú ofreces una serie de datos, Google conocerá más datos sobre ti que tú mismo, porque tendrá acceso a todas tus interacciones y te responderá, pero te responderá no de modo genérico, sino a ti. Yo creo que ese es el gran salto evolutivo que viviremos y está a la vuelta a la esquina. Volviendo en el tema que nos ocupa, que es hablar de la comunicación animal, me encanta el título que le disteis a vuestro libro, Nos vemos en el cielo. Explícanos un poco cómo fue esta aventura. ¿Teníais tantos testimonios para hacer un libro? ¿Esto es tan común como parece? Al principio no. En realidad, tanto Carlos Fernández como yo dedicamos muchísimos años de nuestra vida, como sabes, a investigar toda clase de anomalías. Entre ellas, y es una de mis favoritas, anomalías entre comillas, ¿no? Porque en realidad para mí son fenómenos absolutamente normales y habituales. Pero entre ellos, los casos de personas que fallecen y se presentan después de fallecidos ante sus seres queridos para ofrecerles algún tipo de mensaje. En general se presentan para decir simplemente no tengas pena por mí o no tengáis pena por mí, que estoy muy bien en el otro lado. Pero en otras ocasiones ofrecen informaciones, incluso informaciones muy concretas que esa persona no podía saber. Bueno, son casos apasionantes. Y un día, discutiendo sobre este tipo de casos, nos dimos cuenta que habíamos recopilado un caso al que no le habíamos prestado la más mínima atención, en el cual la persona decía que se le había aparecido un ser querido, pero no un ser humano,
sino un animal de compañía, su animal de compañía que había fallecido y se le había presentado. Y nosotros lo recopilamos como una mera anécdota y lo dejamos en el cajón del olvido. Y entonces, a lo largo de una conversación, nos empezamos a plantear por qué habíamos hecho eso. Si considerábamos o si consideramos que los seres humanos tienen alma, ¿por qué no los animales? Si en el fondo, desde el punto de vista científico, está demostrado que tienen sistema nervioso, que sufren física y psicológicamente, que son capaces de sentir amor, pena, de enfadarse, que tienen conciencia. Es decir, nos planteamos, si miles de millones de personas en este planeta creen que los seres humanos tenemos alma, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los seres humanos? Y realmente retomamos ese caso y empezamos a recopilar otros muchos, ¿no? A través fundamentalmente de Espacio en Blanco, donde presentamos nuestros casos iniciales. A partir de ahí nos llegaron otros, a través de las redes sociales, a través de contactos, a través de amigos. Es decir, que al final nos fuimos haciendo una red y al final nos fueron llegando muchísimos casos y llegamos a la conclusión de que este tipo de casos son tan habituales como las apariciones de seres humanos fallecidos. Exactamente igual. Otra cuestión es cuál es la respuesta, cuál es el origen del fenómeno, ¿no? Que ahí podríamos discutir mucho, pero son tan habituales como aquellos casos de seres humanos fallecidos. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda. De los casos que tienes recogido en el libro, Miguel, ¿cuál te ha sorprendido más o cuál te ha llamado más la atención? A ver, es complicado, es difícil, ¿no? Porque son muchos casos y cada uno de ellos tiene una característica diferente al otro, ¿no? Pero me estoy acordando de un caso que me llamó muchísimo la atención. En Sevilla, la protagonista de este caso era una perra llamada Yumara. Y además en este caso se da una circunstancia muy especial, y es que, porque fíjate, una de las cuestiones de las que nos dimos cuenta es de que en muchos de estos casos en los que esta persona o personas aseguraban ver a este animal fallecido, y había una relación muy profunda entre ese ser humano y ese animal, hasta el punto de que ese ser humano le había salvado la vida al animal, o al revés, el animal le había salvado la vida al ser humano, con lo cual ahí se crea un lazo emocional muy potente. En este caso había sido Yumara la que había salvado a su compañera humana, a Mari Carmen. Ella sufrió una operación de la que no quedó muy bien y cada cierto tiempo sufría una serie de ataques de los que debía tratarse, tomar una medicación, pero hacerlo ciertamente rápido, ¿no? Porque si no perdía el conocimiento, incluso si no recibía atención médica podía llegar a fallecer. Y en una ocasión, un día, ella después de comer, ya se estaba preparando para ir a trabajar, sufrió uno de estos ataques bastante dolorosos, decidió tumbarse en la cama un rato a ver si se le pasaba, y se quedó inconsciente. Y como digo, en estos casos era necesario que recibiera cierta atención médica. Y la perra lo que hizo fue agarrarla por el jersey, bajarla de la cama, arrastrarla por todo el pasillo, acercarla al teléfono, despertarla, y Mari Carmen solamente tuvo tiempo a despertarse, pulsar un botón que se comunicaba con una vecina a través del teléfono, y enseguida entró la vecina porque obviamente ya pensó que algo pasaba, y al final la llevaron al hospital, y lo que le dijeron los médicos es que fue cuestión de minutos. Si llega a llegar 5 o 10 minutos más tarde, muy probablemente no lo hubiese contado, con lo cual Yumara le salvó la vida, ¿no? Y cuando Yumara fallece, comienzan a pasar toda una serie de fenómenos, como por ejemplo que escuchaba el ladrido del perro, no solamente ella, sino también algunas de sus amigas, entre ellas una actriz muy conocida, no que no puedo desvelar, pero es una actriz muy conocida porque ha participado en muchas series de televisión, y que ella también escuchó el ladrido del perro dentro de la casa cuando no estaba. Por ejemplo, Mari Carmen había guardado una pelota de tenis con la que jugaba Yumara
dentro de una caja al fondo de un armario, y en varias ocasiones cuando llegaba a casa y ella vivía sola y vive sola, se encontraba esa pelota pues allí mismo en el salón, justo en el lugar en el que solía dormir Yumara, ¿no? Hasta que, bueno, pasaron toda una serie de fenómenos muy muy extraños, hasta que una noche la vio delante de ella. Además, es una descripción muy clásica de las apariciones de personas fallecidas. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque tanto en los casos de animales como en los casos de personas fallecidas coinciden los testimonios, ¿no? Es una imagen vaporosa, una imagen refulgente, reluciente, una imagen en la cual ese ser humano, ese animal, se presenta no a la edad a la que falleció, sino cuando estaba en su mejor momento físico y psicológico, y este fue el caso de Yumara, ¿no? Hubo, como me decía Mari Carmen, como una transmisión de pensamiento en la que Yumara lo que le decía es que le agradecía todo lo que había hecho por ella y que no se preocupara más, que estaba en un lugar muy bonito y que simplemente venía para agradecerle algo. Y cuando Mari Carmen quiso acercarse, recibió la comunicación, todo esto, como digo, telepáticamente o mentalmente, de que no se acercara, que ya se tenía que ir. Y esto es un clásico en los casos de apariciones, que es como si esas apariciones simplemente tuviesen el permiso para presentarse y decir algo concreto, e inmediatamente es como si desde el otro lado estuviera alguien controlando un reloj de arena, ¿no? O el segundero de un reloj diciendo, vale, ya está, te permitimos ir a esto y ahora tienes que volverte. Bueno, eso es uno de muchos casos, ¿no? Que hay en este libro, Nos vemos en el cielo. Yo recuerdo un caso, y además lo contaba ese gran domador Ángel Cristo, que decía que un día estaba en un espectáculo cuando hacía el circo ruso sobre hielo, y que en ese espectáculo él salía con 6 leones a la pista y que hacen la jaula, él entra como siempre, decidido, saluda, empieza con el látigo y dice, no me salen las cuentas, hay 7 leones, ¿cuántos me habéis puesto? Y reconoce a un león que había muerto hacía 8 meses. O sea, él reconocía ese león. ¿Y cómo pudo comprobar que aquella imagen no era real? Pues bueno, hace que los leones se sienten en esa especie de taburete grande y uno de los leones se sienta donde estaba él. Ahí es cuando se interpone esa imagen, además lo contaba con pelos y señales, y desaparece ese león. Es decir, sería un poco parecido a lo que has contado tú, ¿no, Miguel? Sí, además yo no conocía esta historia, ¿eh? Pues sí, y es muy antigua, ¿eh? Sí, la había contado. Pues Ángel dice que había escuchado, sí, es muy antiguo, además estaba en los archivos, además en una entrevista en televisión, Ángel Cristo contaba esto, decía, sí, es verdad, me pasó esto, no me salían las cuentas, es decir, yo tengo 6 leones, ¿cómo hay 7? Dice, pero además no era una figura muy difuminada, sino que era una figura nítida, hasta que el león real, el carnal, sube a aquel taburete, se interpone en la imagen, aquel desaparece. Cosa curiosa, ¿verdad, Miguel? Sí, ya te digo que, bueno, fíjate que yo he hablado de perros, ¿no? De la aparición de un perro. La mayoría de la gente que nos está escuchando seguramente puede pensar que todos los que se presentan son perros y gatos, pero no. En el libro recopilamos casos de distintos animales de compañía, como por ejemplo una cacatúa e incluso un hámster. Bueno, una hámster llamada Julita, que falleció y la vieron 2 personas de la casa, no una, sino 2 personas de la casa a la vez a ese hámster, a Julita. Es decir, que aquí en este libro nos encontramos casos de todo tipo. Si queréis os cuento otro. Y tanto, claro que sí. Espera un momento, Miguel, no sé si Teresa quería preguntarte algo. Que me encantaría, ¿Sí? y sobre todo que nos explicaras un poco en todas estas historias que has recopilado, un poco las características generales, ¿no? Siempre ven esa luminiscencia que rodea al perro, al gato, al animal. No siempre es así, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí. Y esta es una de las grandes sorpresas que nos encontramos, porque fíjate, en todos los casos que hemos recopilado de apariciones de personas fallecidas, yo siempre digo que estos casos se suelen presentar a veces en los medios de comunicación como con un halo de oscuridad, de miedo, de misterio, de terror, y yo siempre digo que son casos no tanto, o desde luego, nada que ver con la cripta del terror, y que tienen más que ver con el club de la comedia, ¿sí? Porque son casos muy de andar por casa, y algunos, es decir,
normalmente los mensajes que transmiten no son nada elevados, sino que suelen ser muy concretos, ¿no? Por ejemplo, ese papel que estáis buscando sobre la herencia está en tal sitio, ¿no? Dile a mi nieta tenéis que tener cuidado con mi nieta, que está muy nerviosa, decirle que se tranquilice y no le presionéis tanto con los estudios. Bueno, este tipo de cosas concretas que son del día a día son los mensajes que se suelen transmitir. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de un caso en el que a una persona, una mujer ya de cierta edad, se le presenta a su padre una noche en su habitación, su padre que había fallecido hace 30 años, ¿no? Y ella, bueno, me contaba que ve una luz en medio de la habitación y que de ahí ve la figura de su padre de medio cuerpo para arriba, algo muy habitual en este tipo de casos, y no con la edad a la que falleció, sino a una edad en la que lo recordaba en plenas facultades físicas y mentales, ¿no? Y entonces ve a su padre y esta mujer se asusta y lo que le dice es: papá, ¿qué haces aquí? Tú no puedes venir. ¿Qué haces aquí? Vete hacia la luz. Y el padre, la aparición, le contesta: ¿qué luz ni qué hostias? Atiende a lo que te tengo que decir, ¿no? O sea, como veis, son casos, como digo, más de andar por casa. Es habitual que aparezcan de la cintura para arriba, es habitual que aparezcan en forma rodeados de una especie de luminosidad, con un aspecto tenue o incluso con un aspecto vaporoso, y como digo, con una edad en la que estaban en plenas facultades físicas y mentales. Normalmente la comunicación es telepática, es mental, el mensaje que vienen a dar es muy concreto, en la mayoría de los casos simplemente para decir estoy bien, y no suele alargarse mucho en el tiempo, ¿no? Y cuando la persona del más acá quiere interactuar con esa aparente entidad del más allá, esta se lo impide. Es como he dicho antes, como si vinieran a ofrecer un mensaje y ya, se tienen que ir porque es para lo único que les han permitido venir. Y en los casos animales es exactamente igual. Es decir, las características son prácticamente las mismas o las mismas, ¿no? A partir de ahí podemos discutir mucho sobre esto, si es real, si no es real, si es una proyección de la mente, si es una ilusión, pero lo cierto es que los casos son prácticamente iguales y este es mi punto de vista, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los casos no son alucinaciones ni son proyecciones mentales, sino que hay un estímulo externo al individuo, y en muchos de estos casos las apariciones plantean detalles tan concretos, pero en algunos casos tan absolutamente espectaculares, ¿no? Y he podido recopilar por lo menos una veintena de casos absolutamente espectaculares que no hay por dónde coger, que porque son varios los testigos, se aparece a la vez a varios miembros de la familia, que les transmite la misma información, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno. Sí, yo conozco un caso propio, que me llamaron unos amigos porque se les había muerto una gatita que se llamaba Nube, y toda la familia la había corretear detrás de una bola de plumas que tenía como juguete, pasillo arriba, pasillo abajo. Y entre la familia se lo decían entre ellos que, bueno, somos nosotros, nuestra imaginación, que la echamos de menos. Y decidieron llamarme el día en que la vecina de al lado se acercó, por lo típico, a pedir sal o aceite. Y vio a la gata. Y entonces le preguntó a la dueña: oye, ¿pero no te se había muerto la gata? Coño. Uy, perdón. Entonces, no pasa nada, no estamos en horario protegido. Se me ha escapado. Y entonces, claro, la dueña, la dueña del animal, le preguntó: ¿pero la has visto? Sí, la he visto. No estaba muerta. Y ahí decidieron llamarme a ver qué podíamos hacer. Y sí, bueno, esa aparición no la llegamos a ver, pero la había visto toda la familia. Sí, estos casos son habituales. Incluso, ya te digo, nosotros hemos recopilado casos en los cuales a ese animal fallecido no lo ve, digamos, su cuidador humano, sino visitas, ¿no? que van a la casa y que ni siquiera saben que esa persona tenía un animal que había fallecido y contemplan al animal, ¿no? Es decir, que bueno, casos como estos tienen difícil justificación, ¿no? En la mayoría de estos incidentes es una persona
el testigo o la testigo, pero hay otros muchos casos, o hay otros casos, no tan abundantes, pero también los hay, en los cuales son varios los testigos, 2, 3 y hasta 4 personas, ¿no? Por lo tanto, está claro que ahí hay, desde mi punto de vista, que ahí hay algún tipo de estímulo externo. Todo este tipo de casos, por sí solos, tampoco serían una evidencia de la existencia de vida después de la vida, porque se podrían buscar otras explicaciones, pero es que este tipo de casos se unen a otra serie de fenómenos diferentes que apuntan en la misma dirección, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, actualmente yo creo que hay suficientes evidencias, aunque no la prueba definitiva, pero sí suficientes evidencias para afirmar que existe vida después de la vida, ¿no? Luego, cómo sea ese más allá o hasta qué punto cuando fallezcamos seguiremos teniendo conciencia de nosotros mismos, conciencia de una individualidad, o digamos que acabaremos dentro de un flujo de energía mayor y nos disgregaremos ahí, bueno, eso yo ya no lo sé, ¿no? Pero que de algún modo la conciencia continúa sobreviviendo a la muerte del cuerpo físico, para mí es una evidencia y sobre todo con la cantidad de hallazgos científicos que se están haciendo en la actualidad y que demuestran que la conciencia es no local, es decir, que no es el cerebro el que crea la conciencia, sino que la conciencia es como una partícula subatómica que está en todos los lugares y en ninguno a la vez, y que el cerebro es simplemente un conector con esa conciencia no local, ¿no? Y sobre esto, bueno, hay muchísimos estudios e investigaciones científicas. Por lo tanto, si consideramos que los seres humanos tenemos alma, ¿por qué no los animales? Y esto es algo que dice, por ejemplo, y lo repite mucho Jane Goodall, que es la primatóloga más importante de la historia, y una de las personas más influyentes, porque el estudio de los primates dice mucho sobre el comportamiento y la psicología profunda de los seres humanos. Fíjate que, por ejemplo, Jane Goodall no solamente está convencida de que los animales pueden llegar a tener alma, es decir, que esa vida después de la vida no solamente para las personas, sino para los animales, sino que está plenamente convencida de que ciertas especies de animales muestran rasgos de espiritualidad. Fijaros hasta qué punto. Con lo cual también confirmamos la evidencia de que los animales pues tienen alma. Eso es una manera también de esas apariciones confirman de que los animales también tienen alma. Claro, y no solamente tienen alma, sino que tienen cierta espiritualidad. Ella estuvo más de 50 años estudiando primates en libertad. Sí, toda su vida. Toda su vida, prácticamente toda su vida. Y ella recuerda que ella ha escrito textos muy bonitos, incluso textos científicos. Hay un texto científico que se titula La espiritualidad en los animales, que escribió Jane Goodall y que causó una conmoción tremenda y una polémica, porque ella decía que había observado rasgos espirituales en los animales, es decir, digamos incluso una protorreligión, ¿no? Ella había contemplado cómo los animales entraban en éxtasis ante la contemplación de determinados fenómenos naturales, como la contemplación de una cascada, un arco iris o una puesta del sol, ¿no? Y de hecho hay un comportamiento muy típico de los primates, que es el baile bípedo, que para Jane Goodall es un rasgo de espiritualidad, y que de hecho dice que este baile lo pueden o lo utilizan en ciertas ocasiones para digamos que hacer que pare de llover, o de algún modo pedir a algún tipo de Dios o divinidad o algún tipo de fuerza que deje de llover, ¿no? En realidad pues sería una especie de protorreligión que no está tan lejana de la nuestra, porque oye, hoy en día en España se siguen sacando vírgenes y santos para que llueva y para que riegue las cosechas, ¿no? Esto es algo que se sigue haciendo, ¿no? Pedir a Dios o a las fuerzas espirituales o a las vírgenes o a los santos, que además es habitual sacarlos en procesión para pedir que lluevan. Pues en cierta manera, en su forma o a su manera, lo están haciendo los animales, en este caso los primates.
Claro, más que curioso, en dato, decir, esa fascinación de los animales por el arcoíris, igual que nos fascinamos el ser humano, pues bueno, pues habrá mucho de las emociones y de la parte psicológica animal. Yo no sé, Teresa. Bueno, son historias muy enternecedoras. ¿Tienes alguna historia que vaya también relacionada con el mundo de los sueños, de los dueños que sueñan repetitivamente con la mascota, con el perro, con el gato? Hay varios casos. Hay un caso, he recopilado muchos casos de sueños, ¿no? Pero los casos de sueños los he obviado en el libro, ¿no? Porque en el fondo un sueño no deja de ser un sueño y es muy probable que ese sueño de contacto con su animal fallecido se deba a la ilusión o por verlo, por saber cómo está o digamos que por la necesidad o por la pena, ¿no? de saber cómo está su animal. Entonces, eso los he obviado, pero estoy recordando un caso en el que después de la muerte en este caso de un perro, una mujer, además lo tuvo que sacrificar porque ya estaba muy mal, y esa noche sueña con su animal, ¿no? Sueña que está en un salón y que el animal, pues, digamos que no le muestra demasiado cariño, como diciéndole, oye, no sé dónde estoy, me has abandonado, ¿no? ¿Por qué no estás conmigo? Me has abandonado. Y eso le causó una pena muy, muy grande. Ella está convencida de que ese sueño fue absolutamente real, porque tiene la sensación de que fue muy, muy vívido, muy realista. Y luego tiene otro sueño. Luego es curioso, antes de eso, ella vive una serie de fenómenos en los que, pues, los ladridos del perro, incluso en una ocasión ve al animal, cómo se acerca a ella y le roza la pierna, ¿no? Y luego desaparece, y lo vio en 2 o en 3 ocasiones, y en la última ocasión ella se lo tomó como una especie de despedida, ¿no? Pero ella seguía muy preocupada porque estaba convencida de que su amigo animal, su amigo no humano, la echaba de menos y que en realidad no sabía muy bien que se había muerto, ¿no? Y poco después de esta última aparición tiene un sueño en donde ya ve al animal mucho más feliz, el animal se despide de ella como solía hacer, ¿no? Y incluso ella estaba durmiendo la siesta en ese momento y ella me contaba que se despertó, ¿no? Recordando que en el sueño su amigo animal fallecido se había acostado sobre ella como lo solía hacer habitualmente, ¿no? Con la cabeza en el hombro de esta mujer, con sus patas delanteras tocándole la cara, ¿no? Era algo que solía hacer en vida habitualmente. Cuando esta mujer dormía la siesta, pues el animal se tumbaba con ella, ¿no? Ella dice que se despierta, como digo, estaba durmiendo la siesta, ve el reloj, eran las 6 de la tarde, y ella nota el peso del animal, y nota las patas en su cara, empieza a acariciar al animal, no lo veía, pero decía que tenía corporeidad física, que era él, que era su animal, ¿no? Entonces dice que llegó un momento, ella no quería moverse por si desaparecía, digamos, esa sensación, ¿no? Pero dice que llegó un momento que por el peso de ese, entre comillas, animal fantasma, se le empezó a doler el brazo y se le empezó a dormir, ¿no? Con lo cual empezó a decirle a su amigo no humano, oye, yo creo que ya te debes ir, que no debes estar aquí más tiempo, vete. Y dice que poco a poco esa sensación de peso fue desapareciendo, ella estaba plenamente despierta, hasta que desapareció completa y totalmente y ya pudo mover el brazo, ¿no? Pero ella está convencida de que durante más de 1 hora ese animal fallecido estuvo con ella y con cierta materialidad, porque aunque no lo veía, lo podía tocar y sentía el peso sobre su brazo. Hablando de esto, entendemos todo lo que hemos dicho ya sobre el alma de los animales y demás. Yo entiendo que los animales cuando mueren, pues al igual que el ser humano, quedan ahí en un limbo y necesitan alcanzar la luz, ¿no, Miguel?
Pues no lo sé. Desde mi punto de vista eso ya es apuntar demasiado alto. Sí, pero Piensa lo sé. que eres periodista, Miguel es racionalista, periodista. No, Entonces, hablo esta desde el punto de visión vista como de periodista, la es decir, luz claro. como algo real. No. Yo haría un inciso, no es un limbo, eso es un tabú. Habrá gente que encuentre el túnel, sean animales, sean personas, pero como medium no nos vamos a un limbo. Ojo, hay que remarcar. Cuando se habla del limbo, ese espacio que está entre lo terrenal y lo celestial, entre el más allá, esas almas que no aceptan pues ese fallecimiento. Podríamos hablar que los animales, entiendo que es lo mismo, puesto que tienen alma. De entrada, científicamente, cuando una persona fallece, no sabe que ha fallecido. Eso es el punto número uno. Bueno, científicamente lo que se llama es que cuando la persona muere ya Entre deja de comillas, sentir y padecer. Entre comillas, científicamente, el transcurso que una persona tarda 49 días hábiles en saber que se ha muerto. Durante esos 49 días uno puede ir donde quiera, ha tenido un amante, ha visitado a sus hijos, su pareja, que se fue a México de vacaciones. Pero un animal igual. Igual. Y a partir Bajo mi punto de vista, a partir de esos días, como medium, como que eres, medium exactamente. que soy, dentro de mis facetas, ¿vale? Que puedo contactar con los vivos, que me dan más miedo los vivos que los muertos. sí, bueno, eso está claro. Los muertos no hay que tenerle miedo. Pero no estamos en un limbo. Un limbo sería que una persona fallece, está en coma, científicamente en coma, siente que le habla el médico y tal, pero está entre digásemos, el cielo y la tierra. Eso es estar en un limbo. Pero pasando esos 49, 50 días... 49 días una persona se da cuenta que está fallecida. Y a partir de ahí, o un animal igual, es decir, exacto. Un animal igual, y a partir de ahí... Luego hay gente que ve ese túnel blanco que te viene a buscar a alguien o no. O te vas a un bajo astral, dependiendo de lo que hayas hecho humanamente en la Tierra. Que hay que diferenciar. Los animales les pasa lo mismo, bajo mi punto de vista. Ojo, una cuestión sería ya comprobarlo científicamente, porque claro, cada animal es como un ser humano, tiene su energía. Miguel, sabemos que vas de tiempo muy ajustado y no queremos entretener mucho más. Yo no sé si quieres hacer algún apunte sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, que eso lo que decías tú, de la posibilidad de que cualquier ser vivo fallecido se quede apegado a esta realidad, es la visión típica del espiritismo, ¿no? Claro. Que podemos fallecer y no ir hacia la luz, sino quedarnos apegados a este mundo pues por diferentes motivos, a veces por amor, porque queremos proteger a una persona, a veces por odio, o a veces porque seguimos enganchados después de fallecidos a una serie de vicios o incluso las riquezas materiales, si es que las tuvimos, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista del espiritismo, cuando fallecemos seguimos siendo nosotros mismos, es decir, no perdemos nuestro carácter, nuestra moral ni nuestra sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo conozco a grupos de espiritistas cuya misión es dirigir o llevar hacia la luz a esas almas perdidas, a esos espíritus, a esas personas fallecidas que una vez en forma de espíritu deciden no ir hacia la luz y quedarse apegado a este mundo, y en muchas ocasiones desde el punto de vista del espiritismo pueden llegar a provocar todo tipo de males a las personas, ¿no? Los espiritistas los llaman obsesores, ¿no? Esas almas apegadas a esta tierra que a veces pueden hacer el mal, pero en muchas ocasiones también pueden interactuar con los seres humanos para hacer el bien o para hacer el mal. Pues Miguel Pedrero, para los oyentes que nos estén escuchando, sabemos que podemos seguirte en Radio Nacional, en el programa Espacio en Blanco de Miguel Blanco, en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, y cómo no, si quieren ponerle cara a tu voz, tienen que irse a la televisión gallega, a ese programa que presentas y dirige, que es Milenio. Nosotros lo vamos a hacer, te vamos a seguir. Miguel Pedrero, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa y cada vez que quieras pues puedes venir, tienes una silla, tienes un micrófono y, como no, ha sido un placer tenerte con todos nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima, hasta cuando queráis, ¿vale? Un saludo, Miguel, hasta luego. Un abrazo, chao.
Teresa, hemos entrado aquí en el conflicto ese, si los animales se van al limbo, si no se van al limbo, si tienen alma, si no tienen alma, o si tienen que ir a la luz o no tienen que ir a la luz. Miguel. Yo sigo diciendo sigue explicando el tema de la luz. que los animales siguen su instinto natural, les guía la naturaleza, que es sabia. El ser humano es más ambicioso, es más triquismiquis, es más prehistórico. No seguimos tanto las leyes de la naturaleza, porque si lo hiciéramos, primero, no estaríamos autodestruyendo nuestro planeta, nuestro hábitat, ni nosotros mismos. Estaríamos hablando con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano tienes tu alma. Puedes conocer a quien te dé la gana. Puedes saber las cosas. Pero como somos, no, esto es mío, esto es mío. Nos protegemos de que no nos hagan daño, pero sabemos hacer daño. O sea, a mí me gustaría preguntarte, Miguel, ¿tú qué entiendes de esto? Según lo que hemos estado escuchando de Miguel Pedrero, ¿existiría un cielo para los animales? se suele decir científicamente que sí, pero yo sigo diciendo que es la misma historia. No hay un cielo para animales, que hayan perros, gatos o aves. No hay un cielo para humanos. Todo es el mismo... El mismo espacio-tiempo. El mismo espacio-tiempo. Sigo discrepando. ¿Y las plantas? ¿Hay un cielo para las plantas? O... Lo mismo. Porque no estoy de acuerdo con esto que ha dicho Miguel y también ha dicho Olga, que solo tienen alma o solo tienen conciencia los animales con sistema nervioso. Entonces, A ver. se ha demostrado que los árboles, los bosques, tienen una conciencia colectiva gracias a las raíces. Y hablamos de esas experimentaciones. Ángel, hay una explicación muy lógica. Una cosa es tener conciencia, que somos conscientes que podemos hacer el bien o el mal, lo hacemos los humanos, los animales, pero no las plantas. Y otra cosa es que estamos conectados, que como vosotros habéis dicho, y tú lo has experimentado, Ángel, que un fuego puede dañar, no solamente quemar el árbol, sino que el árbol tiene su sonido, igual que una planta. Antes de que llegue el fuego, el árbol ya está gritando y emite sonidos. Pero antes. También se saben, de alguna forma, dar a conocer. Con lo cual hay algo, dile en el espacio-tiempo, que todos lo llevamos, unos más que otros, que va con nosotros, con nuestro ADN. Claro, pero ¿por qué en esa experimentación de la que yo hablo, que es muy famosa, es decir, por qué conectándole unos electrodos a una planta y en una gráfica, cuando se le implanta o se le infringe dolor, la gráfica da unos niveles y cuando se le hace algo placentero, como es una caricia a la hoja, da otro? Mira, una cosa es muy curiosa. Todos sabemos hacer daño, todos nos gusta sentir el bienestar o la felicidad, o creemos que la felicidad viene, yo qué sé, con un cumpleaños, con una fiesta, con un paripé, ¿vale? Y deberíamos ser, como ha dicho Olga, conocer más las cosas naturales, ser más observativos. El ser humano en general, ¿vale?, peca de no ser observativo, quiere las cosas ya, no, hay que trabajar desde el alma. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, Miguel, lo decimos con Ángel, estamos de acuerdo que la observación es fundamental, tanto para el aprendizaje como para no seguir cometer errores. Ojo. Es cierto, pero volvemos otra vez. Hay un cielo para los animales, hay un cielo para el ser humano, o hay un lugar generalizado donde van esas almas, esa Para energía. Pero, hay un lugar y las generalizado. plantas que estamos comprobando actualmente que son capaces de sentir dónde van las plantas cuando mueren. Claro. Igual. A eso me refiero. Igual. Es decir, Entonces tienen alma. Porque aquí se está hablando de que Yo diría que sí. Aquí se está hablando de que los animales, como tienen sistema nervioso, tienen conciencia. Y si tienen conciencia, tienen alma. O sea, yo discrepo. Y tienen células como los seres humanos. Lo único que no tienen es neuronas. Yo no soy Dios. Con lo cual, tienen células escapan. igual que nosotros. Lo que defendéis es que no tienen un sistema nervioso neuronal, que es lo que le diferencia el dolor del frío, del calor del ser humano. Pero claro, si no hay una red nerviosa con unas neuronas que son las que captan las sensaciones, porque esa planta conectada a unos electrodos, cuando la arrancas una rama llega a unos niveles, cuando la caricia llega a otro, y cuando ha experimentado, que le arrancan la rama y llega a unos picos, cuando tú intentas sin arrancar la rama, sin arrancarla, vuelve a los picos, como decir, cuidado, que yo esto lo he experimentado
y no me ha gustado Eso como el significa- ser humano. Eso significa que tiene conciencia. Es consciente. Claro. Sí, pero Es yo consciente lo de sí enfocaría a nivel energético. Somos todo energía, todo lo que nos envuelve, sea agua, roca, animal, Hasta ahí de planta. acuerdo, pero hablamos Claro. de conciencia. Ya, pero es otro tipo de conciencia la que pueda tener una planta, un árbol, una tomatera, porque No, no, hay no, gente que que, puede por ser ejemplo, diferente, pero hay una Los conciencia- tomates los tiene más grandes porque habla con los tomates y estos crecen mejor. Bueno, pues ahora vamos a atacar aquí a los veganos. Yo estoy en contra de los veganos. No como carne porque los animalitos... Yo, que me considero ecologista, también amo a las Sí. plantas y a los árboles y a los bosques. Ángel, a mí Eso me gustaría dedico ver a- esta gente que dice que ser vegana, que ha hecho en otras vidas pasadas cuando el hombre cazaba para comer. Y cazaba que no se había inventado el fuego. ¿Qué ha hecho entonces? ¿Se moría de hambre? O sea, aunque no me expliquen panolis, o sea, cuentos chinos. Bueno, pero yo creo que Pero yo lo respeto. Son tendencias, pero bueno, tendencias, no vamos a son hablar te- con, no son vamos a hablar, tendencias. no vamos a hablar con Por- un chuletón ni con una hamburguesa. Es decir, pero podemos hablar con las plantas, Teresa. Tú hablas con las plantas igual que hablas con tus animales. Yo sí, yo a las mías les hablo. Yo con las plantas no hablo. Lo siento, pero no las hablo. Me las miro mucho, las toco, las acaricio si quieres, las hojas. por lo mismo. y Lo, Pero lo no hace, me- no- las acaricias. No me sale de dentro hablarlas. Pero ¿por qué las acaricias? Bueno, pues porque me viene. Es una Porque crees que sensación. pueden tener un sentimiento. Tal La vez, gente- porque las veo vivas, veo que es un ser vivo. Claro, de es- aquí a que es un tenga ser una vivo. conciencia animal tan Pero es que son evolucionada plantas. como un ser Claro. vivo. Una conciencia animal no, era una conciencia Como- vegetal. Es que un como momento, un perro, un un momento. gato, pues Primero tenemos que entender que para ser humanos, seas hombre, mujer, niño, me da igual, hemos de primero pasar por mineral, vegetal, animal y humano. Y así es la historia. ¿Vale? O sea, ahora os habéis quedado los tres. Sí, porque yo entiendo cuando dice, esta persona tiene el corazón de piedra, Pero ¿qué le bueno, viene? esa- De haber esa- sido pero esa mineral es la- y no evolucionado. Pero esa es la claro, escala, sí. esa es la escala de Dios que se llama. Bueno, la Tienes- escala evolutiva. La escala La de Dios. escala de I. ¿Vale? Que empieza siendo mineral, vegetal, animal, Esa es humano, nuestra y luego pasa a ser Dios. evolución. Pero la escala de I, claro, es decir, creer que yo he sido una piedra y que luego he sido... ¿Y por qué no? ¿Y qué piedra he sido Tú yo? has dicho una cosa muy, muy clara. Porque hay gente que es fría como una piedra o como un congelador. Y hay gente que es muy sociable, muy, muy alegre, muy feliz. Happy hour. Es una cuestión emocional, como tú canalices la vida y como tú quieras ver la vida. Es decir, hay personas que teniéndolo todo son unas Sí, pero no amargadas estamos y hay hablando- personas que teniendo poco son muy felices. No, no. Es decir, depende como tú... Estamos poniendo dos personas iguales. Ya no vamos a buscar tres pies al gato científicamente o psicológicamente. ¿Qué piedra sería Teresa? ¿Hubiese sido Teresa? Una roca bien grande. Una Pero roca grande. de estas de granito, de cuarzo, espera, Teresa. En cualquier manera, fijaos que las religiones no contemplan que los otros seres que nos acompañan, los seres vivos, las plantas, los gatos, los perros, sean seres superiores a nosotros. Que nadie está hablando, no estamos... No lo contemplan. no estamos Los hablando- hindús Bueno, salvo los tienen hindús. a dioses como elefantes y vacas y demás. Salvo los hindús, el resto de religiones, pues si hieres a un animal no pasa nada, eso no es un pecado contemplado. Realmente solamente es importante el hombre, no No, contemplan... Los egipcios también adoraban a gatos, adoraban a coyotes, A la cobra. adoraban a la cobra. Las religiones occidentales no. Pero Las es que- occidentales, las que tenemos aquí habitualmente, Esto- la Iglesia Teresa, Católica... Teresa, eso es para hacer La un Iglesia programa. Católica Sería- no considera humano ni a las mujeres. Pero eso podría por entrar favor. en una cuestión cultural, es decir, son culturas, pues, bueno, egipcia, romanas, etcétera, etcétera. Son Los romanos culturas, sabemos que se lo fijaos, comían todo. muy antiguas y muy sabias, fijaos. ¿De sabias las religiones? Incluso Roma, La cultura egipcia es muy sabia, eso sí. incluso Roma dio de mamar a sus dos creadores. Sí, la Una loba, una loba, la Rómulo loba. y Remo. Correcto. Un día a los habríamos de hablar fundadores de de Roma. religiones, Por Miguel. eso Un día para- habríamos de para hablar otro de las programa. mentiras, de todo lo que nos Vale, han inculcado, vale, de las pero ¿qué Pero, tiene- falsedades. pero hablamos de una religión, por ejemplo, lo que dice sobre los animales, tan sincrética como puede ser la cristiana. La cristiana no es una religión única, sino que es un sincretismo de muchas religiones o de algunas religiones, incluso con connotaciones celtas que viene de la época romana. Ojo, la cristiana Teresa adora a la Santa Paloma, al Santo Espíritu Blanco. Es una paloma. Y al cordero.
Correcto. El Cordero de Dios que quitas el pecado y la paloma que se representan como el Espíritu Santo. Pero fíjate que hablamos que la Sí, religión pero hacen cristiana... sacrificios animales. ¿Quién? Siempre se ha hecho en la Biblia. Todas las religiones Claro. han hecho, sacrificaban todas. animales. Claro, y el Cordero por excelencia. Claro. Esos sacrificios Pero me refiero sin que- ver a ese ser como un ser sintiente. Sí, pero me refiero que, por ejemplo, lo que hablaba Ángel de la India, el hinduismo, que sí que es una religión única, pero en cambio la cristiana no, es sincrética, porque tiene connotaciones celtas, etcétera, etcétera. Tiene que un pupurri Claro, es decir, cuando... de muchas cosas. Claro, que viene en el siglo IV Constantino, cuando sincretiza todo aquello y legaliza en el concilio de Nicea lo que es la religión, ahí viene un sincretismo religioso por intereses, con lo cual estamos hablando que se hace una religión multifactorial, exactamente, viene de muchos factores, de muchos sitios, y en cambio no hay un animal sagrado, aunque sí la paloma se representa como el Espíritu Santo y el cordero de Dios, pero lo sacrificamos, lo matamos. En el hinduismo no, la vaca es sagrada y bueno, no se puede Y tocar. en el mundo musulmán está mal visto un animal como un perro, como mascota. No, bueno, de es hecho- un de- animal Claro. impuro. De hecho, en las mezquitas está totalmente prohibido poner cualquier imagen de animales, solo de plantas. Claro. Vas a la mezquita de Córdoba y solo hay Sí, pero plantas. nos estamos yendo del tema. Estábamos hablando... Claro, yo haría una pregunta, Ángel, tú igual que él tienes pues esa capacidad, cuando hablaba tanto Olga como Miguel Pedrero, la aparición de estos animales, de estas mascotas, animales de compañía en casa, es una forma de comunicación. Sí. Es una forma de comunicación. Con Ya lo cual, es existe. decir, toda la familia que están viendo a ese gatito jugar con la pelotita de plumas, todas tienen la capacidad de conectar y tener una comunicación. Por- En claro, un porque momento hay una- dado, sí. había una O, conexión muy fuerte con solo hay una de esas personas de la familia que es la que es capaz de ver y proyecta la imagen al resto. No, en este caso, yo los entrevisté uno por uno y fueron todos en distintos momentos que habían visto a la gata. Entonces, fue al cabo de los días que a uno se le escapó, que el otro, pues yo también la veo. Entonces coincidieron que todos en la familia, todo el núcleo familiar, que eran 4, me parece que eran los 2 hijos pequeños del matrimonio, vían a la gata. Pero claro, en un principio pensaban que era algo le echaban de menos, y era la imaginación. Pongo un ejemplo. Hay mucha gente que cuando va a fallecer, estamos hablando de humanos, se desplazan X de kilómetros, porque esto lo he vivido yo recientemente, y mucha gente también, y el familiar se despide de ti, sabiendo que está ese familiar en el hospital, o está en el hospital de, yo qué sé, por decir algo, en Nueva York, muriéndose. ¿Cómo se explica eso? Lo mismo Bueno. pasa con los animales. Bueno, el caso, vamos, que no hay que ir muy lejos, los elefantes, cuando van a morir van a su cementerio, cementerio. ellos saben cuándo van a morir y 48, 72 horas antes de morir, ellos van a su cementerio y saben cuál es su sitio donde corresponde. Y se han hecho estudios que dicen que el elefante, cuando va al cementerio, normalmente se tumba a morir en los restos de familiares Correcto, suyos. se han hecho Es decir, estudios tiene su genéticos. sitio en el cementerio, Sí, sí, es decir, buscan aquellos huesos, aquellos restos que son de sus familiares y allí donde muere el elefante. Es decir, es un claro ejemplo de que bueno, los animales saben cuándo van a morir. Quizás el ser humano también sabemos, pero no aceptamos por ese miedo a que bueno, se acabará todo aquí. No es tanto miedo, es no querer ver el fondo que todos tenemos. Bueno, el miedo a decir, Miedo no. se acaba aquí No. todo, ya no voy a ver más, no voy a sentir, no No, voy a, no, a no. ver a mis familiares. Porque yo te aseguro, por experiencias que he tenido como medium, de que me ha venido gente de que, oye, mi familiar se está muriendo en el hospital o en casa, ¿vale? Eso es lo de menos. Pero está agonizando, no por la enfermedad, sino por el sufrimiento, porque hay mucha gente que tiene apegos a lo terrenal, que falta pues ayudar al hijo que tiene problemas económicos o de trabajo, por ejemplo, que no se quieren ir. La mayoría no se quieren ir. Eso también pasa con los animales. Pero yo, por Pero ejemplo, dices miedo no, yo te pongo un ejemplo. Mi padre, por ejemplo, 15 días antes de morir, le dijo a mi hermana, no me quiero morir porque tengo miedo a morirme. Tengo miedo a no ver a mis nietos, tengo miedo a no ver a mis hijos. Es decir, Bueno. tenía miedo. Porque no se habla. Y solo de- se lo de- confesó a ella y le dijo, y no le digas nada a tu hermano. Y fueron sus palabras. Y eso me lo contó mi hermana después de morir a los años. Me dijo, papá me dijo esto, Ya. no me quiero morir, tengo miedo de no ver a mis nietos y de no ver a mis hijos.
pero no le digas nada a tu hermano. Porque es decir, hay mucho temor a la muerte, y la muerte es un traspaso. no es temor a la muerte, es temor a dejar de sentir, a que la muerte sea oscuridad absoluta. Es que es oscuridad. De que no haya un más allá. Es oscuridad. Es que me No. hace... Bueno, vale. ¿Pero por qué es oscuridad? Yo he tenido el Bueno, esto- umbral de la muerte y es oscuridad. Cuando es como si tú te vas a dormir, ¿qué haces? ¿Tú duermes con la luz abierta? No, la cierras, ¿no? Hablaremos en otro programa que ya lo propuso Teresa sobre en vida después de la muerte y Hecho. esas personas que fallecen, vuelven a la vida, Hablaremos que, de este- que este lo que programa. ven y que lo que no ven. Tendremos Hay- testigos y demás. Hay un caso muy reciente, ahora de lo que acabas de decir, que eso habrá que estudiarlo aquí en Barcelona, de una mujer que ha estado con paro cardíaco 6 horas. Hablaremos Sí. en otro momento. Y a mí me gustaría que el programa de hoy nos sirva a todos, los que estamos aquí, todas las personas que nos están escuchando Y viendo. y viendo, Por primera vez. Eso, viendo, recuerda que no solo nos oyen, que además que nos están ayude viendo. a aprender a amar a los animales. Sí, hay Y que- para aprender a amar a los animales se ha de enseñar, porque todas las cosas en la vida se enseñan, a los más pequeños se les debe enseñar a amar a los animales desde la más tierna infancia, a cualquier animal, no al maltrato. Recordemos que ahora viene la Navidad y hay cantidad de abandonos de animales que O se estorban. compran regalos, se Se regala compran un como perrito, regalos y un estorban. gato. No vale el capricho del perro pequeñito, peludito, porque ese perro luego crece Exacto. y no lo mismo que es pequeñito. Y cuando crece no vale abandonar en una gasolinera. Tenemos las protectoras, actualmente están repletas de animales No compren que perros. necesitan familias Ay. que los Adoptar. adoptar, sobre todo que adoptar. no compremos, que no se convierta el reino animal en un negocio y el comprar un Yorkshire por 1.000 euros. No, no, hay que adoptar. Si no es una cuestión de estética, no es una cuestión de que el perro sea bonito, es una cuestión de que el perro se convierta en uno más de la Y el familia, animal sin es humanizarlo. Es uno más de la familia. Claro. No se puede abandonar. Ay, porque es pequeño, qué bonito. Claro. Y cuando es grande, una patada y en la calle. No, No, o cuando- es una responsabilidad. Absoluta, Ojo. absoluta. Es Bueno, una Y responsabilidad. si tenéis un gato, achuchar al gato, pero achuchar al novio también. Teresa, yo me daría por aludida porque creo que eso último... Hoy un vaso de ti. leche. Sí, bueno, sí que es cierto que los animales hay veces que te da la sensación de que hablan contigo, hay veces de que te ladran de una manera, Sí. igual que Por cuando... las expresiones que Sobre por, todo- por las miradas, Las ¿no? miradas. Pues- Sí, y sobre todo el que tiene un perro que tiene un jardín, cuando pasa alguien que no conoce, ladra de una manera, cuando viene alguien que conoce a un vecino, ladra de otra. Tú sabes identificar el ladrido de tu perro. Exacto. Sí, tú lo identificas, es decir, el animal tiene su propio lenguaje y tono de voz, es decir, cuidado, te estoy avisando de que... Y cuando hacen algo mal los animales, lo ¿no? saben. No tenemos que pegarlos, no, No, es necesario. nada. Simplemente, a veces una mirada, subir un pelín la O voz, decirle un no. ya lo saben. O sea, no es necesario muchas veces que parece que está en la costumbre española, cuando no nos gusta algo, boom, dar un golpecito Bueno, o eso algo. también pasa con los hijos. Cuando un hijo es muy de esto, hay Los hay animales cada uno que... son ¡Pumba! más ¡Zasca! inteligentes. Una Pero bueno. mirada, simplemente alzar un pelín la voz, ellos ya saben automáticamente que eso sí o eso no. Sobre todo es eso, es decir, igual que tú a un hijo le dices esto no se hace, por esto y por esto, un animal también hay que decirle no, esto no. Evidentemente no le vas a explicar el por qué no se hace, pero el perro entenderá que aquello no se hace. No se hace pipí aquí, no se hace caca aquí o no se rompen los cojines, ¿vale? Hay animales que desgraciadamente siguen siendo niños hasta la edad adulta, como por ejemplo pues Ángel y yo, que seguimos con la edad que tenemos. Vamos a seguimos enseñar siendo los niños. dibujos que ha hecho hoy. Pásame los A ver, dibujos. Mire, vamos a ver. Yo lo que quiero es que ustedes a través de programas @gilradiobarcelona.com pues vean lo que ha puesto aquí Ángel. No sabemos lo que es. Miren ustedes juzguen. Yo tengo aquí como un túnel del tiempo. Es este de aquí. Yo diría que es dibujo automático. Es ¿eh? una estrella, sí. Esto supongo que es el ojo que todo lo ve. Esto puede ser Un un objeto volante. sacerdote con un sombrero. Un sacerdote, dirías. Con un sombrero. Este. Mucha yo no sé, imaginación, claro. Fran. Es que ya puesto Mucha a ver, imaginación. yo no sé. Yo solo ¿vale? veo ovnis, ¿eh? Objeto volante no identificado. Y un agujero aquí que puede ser un agujero negro, ¿no, Ángel? ¿Tú serías capaz de dar explicación a estos dibujos que haces? ¿De dónde te...? No, ahora. Venga, vamos a ver rápidamente. Podríamos hablar de estos un par de dibujos. ellos. ¿Qué es esto? Esto. Este embudo, esta especie ¿De de... embudo? Sería un agujero negro. Un agujero Una negro. estrella absorbida por un agujero negro. Muy bien. Y yo qué sé, Teresa, elige uno.
Pues mira, este sé que lo hacía, es una luz con sobre todo los rayos. Este lo estaba dibujando cuando Miguel Pedrero hablaba de la luz, me he fijado. Muy bien. Bueno, pues eso, un agujero negro, un embudo de gusano, una especie de gusano ahí, un pliegue atemporal y una luz. Es nuestro ilustrador. Sí, yo no sé. Miquel, algo más que añadir porque nos quedan 5 minutitos. No, yo diría que el programa de hoy ha sido muy interesante, hemos aprendido muchas cosas de nuestros invitados, de Olga, de Miguel, y hemos de ser conscientes que estamos aquí para ayudarnos, no para destrozar nuestros animales ni el mundo, sino para ser más auténticos, hemos de trabajarnos, sí. Más humanos. Bueno, es complejo el ser humano. Esto también daría para otro programa. Deberíamos ser más primitivos, porque hemos perdido nuestra conexión con el planeta. Bueno, por eso ser sí. demasiado modernos, ¿o no? Sí, eso Cuando sí. hablabais Eso antes de primitivos, no, hemos perdido nuestro lado primitivo. Claro, tanta tecnología nos atonta, nos pone tontos, lelos. Pues ya lo A saben. mí no me gusta la tecnología, pero Nos atontan. Entiendo que... Pero tú me mandas WhatsApp a mí, ¿eh? A las 5, a las 4, o sea, tú la tecnología no te gusta, pero tú ahí estás, ¿eh? Solo fijaros en una cosa, de que los animales que van avanzando, que van evolucionando, que son los chimpancés y los gorilas, ya han empezado a tener conductas humanas, como tener guerras, guerras de tribus, entre clanes. Sí, totalmente, sí. O sea que mientras... Y no son territoriales las guerras, es verdad, es cierto, ¿eh? Entonces, Y luego aprenden nuestros signos, cuidado. Sí, bueno, sí, eso es la inteligencia que tiene el chimpancé, pero lo que dice Ángel es muy curioso, que un día tendríamos que hablar sobre el tema. A medida de que más inteligencia, más autodestructivos. ¿No? Y además, el clan que vence al otro clan, el jefe de este clan alfa absorbe a ese clan y el clan se dobla y queda en uno. Es decir, ese ejército se va haciendo más grande y van avanzando en la selva. Es decir, curiosamente, Teresa. Y luego no hemos hablado tampoco de los animales como los delfines, que es uno de los animales más inteligentes Dicen del planeta. que la orca es el animal más inteligente. ¿Aún más que los delfines? Sí, porque además, incluso se ha demostrado con su sistema de caza, porque hacen emboscadas. Entre ellos hacen emboscadas. Los delfines más también. que los delfines. Sí, pero la orca dice que, bueno, yo no entiendo de orca ni de biología marina, pero dicen que la orca es el animal más inteligente marino que hay. Dicen que la capacidad neuronal de la orca es mucho mayor que la mucho de un mayor. delfín. Y la capacidad de entendimiento del medio. Sí. Exactamente, sí, más que el delfín. Dice que se puede incluso adaptar mucho más al ser humano la orca que el delfín. El delfín es por una cosa forzada por estos circos, pero la orca en cambio no, porque sabe que obtiene un beneficio. Yo he estado con delfines y el que me tocó estaba ya cabreado de los humanos, me dio un toque con el morro, que todavía tengo dolor de estómago, y acabé en el médico. O sea, con eso te lo digo. Me encanta. Te confundiría con un animal marino raro, Miquel, pero bueno, eso es otro tema. Pensad que son animales que están cautivos, no y están en el mar. Los asesinan en Japón. Sí, exacto. Bueno, eso sí que no... Las matanzas pues anuales, nos quedamos sin tiempo. Miquel, Teresa, Ángel, muchas gracias. Un programa más especial porque nos están viendo, no solo oyendo. Y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre hemos esperado que haya sido de su agrado. Hemos intentado aportar la máxima información sobre el tema que nos correspondía. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya saben que en el control de sonido y hoy audiovisión ha estado Juan Moya. Y un servidor, como siempre les digo, Fran Hernández, ha sido el que ha estado aquí en la voz, además de mis compañeros. Les deseo un feliz fin de semana y sobre todo les esperamos el viernes que viene. No nos fallen, ya lo saben, que de 23 a 1 de la madrugada estaremos con ustedes. Así que hasta la semana que viene y buen fin de semana.